Aproximadamente una hora después llegamos de nuevo a nuestro campamento. Kouen-hikun, que ya había regresado con Kiyotaka, se acercó a mí después de nuestro regreso. Encontramos un lugar tranquilo en la cueva y revisamos el contrato juntos. Firmó ambas copias sin dudarlo, independientemente de la cláusula que le prohibía traicionar a la clase, y se quedó con una, mientras yo me quedaba con la otra. Parece que desconfías de mí, princesa. Uno nunca puede ser demasiado cuidadoso, ¿no estás de acuerdo? Una risa fuerte y carismática sacudió las paredes de la caverna. En efecto. Ninguno de los dos podía echarse atrás en los términos que habíamos acordado sin sufrir graves repercusiones. Con este contrato irrevocable en la mano, podía estar seguro de que no nos traicionaría durante este examen. Aposté una vez más, con la esperanza de que Fumei me ayudara, al contrario de Kouen-hikun, que probablemente cumpliría después de todo lo que le había visto hacer en los últimos días. No pudo haber sido una coincidencia que trajera este pez gigante hace unos días, pero sí una prueba de que no estaba diciendo tonterías solo para hacerme considerar este trato. Sus acciones fueron una clara demostración de que se diferenciaba del resto de los estudiantes de la clase D, quienes no habrían sido capaces de actuar de una manera tan descarada, y una pista de que podría haber causado el accidente de mi novio a propósito. Después de solucionar este problema, me dirigí a Kiyotaka. Ahora que estaba herido, no le permití hacer nada durante el examen. Estaba furiosa porque seguía corriendo, renovando las manchas y trabajando hasta el agotamiento, a pesar de mis reiteradas súplicas de que bajara el ritmo y descansara cuando ya no podía más. Pero esta ira no podía compararse con el alivio que sentí cuando lo volví a ver. Aparte de algunos rasguños, un pequeño golpe en la cabeza y una pierna torcida, estaba bien, al menos según él. Abrí la tienda y me sumergí en el pecho musculoso de mi novio. Hirata-kun y Kushida-san estaban ocupados evitando que el fuego se propagara, mientras yo me tomaba el tiempo que no necesitaba para estar con él. Esto no se debía solo a un deseo profundo y persistente, sino a una necesidad, ya que ya no podía funcionar sin cargarme con su eterna y cálida presencia. Este examen en un terreno desconocido fue demasiado duro para mi yo actual. La última vez que estuve con él a solas en una tienda de campaña me encontré en una situación bastante incómoda, pero no me importaban en absoluto los excitantes pensamientos que inundaban mi mente. Solo quería abrazarlo, sentir su tentador calor corporal, respirar su seductor aroma, oír el zumbido de su corazón, saborear sus deliciosos labios y estudiar su dulce sonrisa. Las esferas de Kiyotaka se abrieron con sorpresa cuando me acurruqué en él y cerré los ojos para descansar. Los dos hablamos de cosas triviales que no tenían nada que ver con la tarea en cuestión. Yo solo quería escapar de la situación actual y disfrutar de nuestra intimidad mientras nos abrazábamos el uno al otro todo el tiempo que pudiéramos. Mi cabeza, que descansaba sobre su amplio pecho, subía y bajaba siguiendo su respiración serena. El pulso relajado debajo de su caja torácica era lento y rítmico, guiando el mío. Sus manos ásperas pero suaves acariciaban mi cabello y mi cuello, antes de masajear mi hombro y mi espalda, haciéndome sentir amada, apreciada y cuidada. Me deslicé hacia arriba y planté un beso en sus deliciosos labios. Esto debería haber sido todo lo que había, pero ninguno de los dos se detuvo mientras nuestras lenguas se entrelazaban. Se movían y se deslizaban una a la otra, mientras sus palmas tomaban mis delgadas caderas. Una electricidad estática sacudió mi cuerpo cuando sus dedos tocaron la piel desnuda que mi movimiento ascendente anterior había dejado expuesta. Los músculos de mi cuerpo se convulsionaron cuando agarré su mandíbula y profundicé nuestro beso, que aún no había terminado. Sus palmas se detuvieron en la cinturilla de mis pantalones deportivos, sin saber si era aceptable seguir adelante. Rompí nuestro punto muerto justo el tiempo suficiente para tomar un respiro. Está bien, nuestras lenguas chocaron y se enroscaron mientras sus manos se deslizaban dentro de mis pantalones. Gemidos suaves y ahogados rebotaban en la tela de la tienda y regresaban a nuestros oídos mientras él agarraba mis nalgas y me acercaba más hacia él. Su tentador olor se mezcló con el mío mientras mis palmas recorrían su pecho atlético. Mi corazón había dejado de latir con su ritmo tranquilo habitual mientras los dos nos aceptábamos. La temperatura en la tienda seguía subiendo, no solo por mí, sino también por el calor que irradiaba Kiyotaka cuando su cuerpo rozaba el mío. Sin embargo, nada de esto se puede comparar con los severos cambios que experimentó mi cuerpo. Aunque era imposible, podía oler la emoción, sentir la sensación húmeda entre mis labios inferiores mientras sus manos viajaban hacia arriba y escuchar la pasión en los latidos de su propio corazón.
Kiyotaka levantó la parte superior de su cuerpo y se inclinó hacia la izquierda, invirtiendo nuestras posiciones. Su aliento caliente y humeante me hizo cosquillas en el cuello mientras comenzaba a bajar. Agarré su suave cabello y lo acerqué más a mí mientras mis jadeos continuos se desvanecían entre sus labios. Su palma se desplazó hacia arriba, pasando por mi estómago y mi cintura, hasta que se acercó a mi pecho. Rozó la tela antes de que deslizara sus dedos detrás de mi espalda, tratando de desabrochar mi ropa interior. Él tanteó por un momento hasta que un suspiro derrotado rozó mis oídos. Chiaki, una risita salió de mis labios mientras me incliné hacia él nuevamente. Prueba el frente. Yo era el único a quien se le permitió ver a este lindo y torpe Kiyotaka. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho mientras me perdía en sus deslumbrantes ojos dorados. Un clic inaudible debió haber sonado a través de la tienda cuando el sujetador se abrió. A pesar de esto, no pude percibir nada más que nuestros gemidos, nuestros labios rozándose entre sí y los sonidos húmedos que producían nuestras lenguas cuando chocaban. Un ronroneo excitado se escapó de mi boca mientras sus dedos frotaban mis pezones. La respiración de mi novio se hizo más pesada antes de que sus manos se deslizaran por debajo del chándal. Sus dos esferas brillantes brillaron con un brillo misterioso mientras sus dedos agarraban el deslizador. Crucé los brazos sobre mi rostro ardiente, dándome cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Espere, Kiyotaka, mi voz se desvaneció, ahogada por el viaje de los deslizadores hacia el sur. Una ráfaga de aire frío me rozó el pecho y el estómago antes de que se soltara. Aunque no podía verlo debido a los brazos que me impedían la visión, podía sentir su mirada apasionada e intensa suspendida sobre mis pechos expuestos. ¿Qué estás haciendo? Su tono era mucho más suave, mucho más delicado de lo habitual. Es vergonzoso, ¿por qué? Su lengua, que estaba empapada en nuestra saliva combinada, rozó mi pezón, enviando otra maravillosa descarga eléctrica a través de mi cuerpo ya tembloroso. Eres hermosa. No hay necesidad de esconderte. Sus labios recorrieron mi pecho hasta llegar a mi cuello mientras su cabeza comenzaba a separarse de mis brazos cruzados. Jadeé de emoción, gemí de vergüenza y me sumergí en su cálido y reconfortante aroma. Mis ojos se encontraron una vez más con los suyos. No había nadie más que yo. Las bolsas, el equipaje y todas las demás pertenencias que había alrededor de la tienda habían desaparecido de su vista hacía rato, ya que solo mis orbes oceánicos se reflejaban en sus dos esferas brillantes. ¿Es injusto? ¿Qué es? Nuestros labios se encontraron una vez más mientras sus manos acariciaban mi pecho, pellizcando mis pezones. Eso, aparté la mirada, incapaz de pronunciar una sola frase coherente mientras los latidos de mi corazón resonaban en mi canal auditivo. Los pensamientos, preocupaciones y dudas que había albergado antes se desvanecieron, reemplazados por pura euforia cuando nuestros jadeos se fundieron en uno solo. Kiyotaka se inclinó hacia atrás antes de quitarse su propio chándal, revelando su abdomen cincelado, que ya había visto una vez antes, en la piscina. Mis palmas se acercaron a su pecho, como si fuéramos dos polos opuestos que se atraían mutuamente. Los dedos temblorosos de mi mano se deslizaron a lo largo de cada uno de los intrincados surcos que formaban sus músculos mientras mi lengua bailaba alrededor de su cuello. Apretó mis pechos, forzando un fuerte gemido estimulado a salir de mis labios. Su palma recorrió mi piel, deslizándose dentro de mis pantalones. Los músculos de la parte inferior de mi cuerpo se tensaron cuando su dedo se deslizó entre mis piernas. Todo mi ser ardió de pasión cuando sentí sus dedos golpeando contra mi resbaladiza entrada. Me apoyé en él, presionando mi pecho contra el suyo. Nos caímos, él hacia atrás y yo me lancé tras él. Sus ojos se abrieron porque una vez más intercambiamos lugares. Jadeos cálidos y húmedos recorrieron mis labios mientras miraba al chico que estaba debajo de mí. Mi núcleo latía más fuerte que nunca. Los jugos seguían saliendo de mí, empapando mi ropa interior. El calor seguía recorriendo mi cuerpo mientras mi pulso se aceleraba, y la capacidad de pensar había abandonado mi persona hacía tiempo, ya que solo quedaban el instinto y la lujuria. Cerré los ojos y respiré profundamente antes de bajarme los pantalones. La sustancia pegajosa formó hilos translúcidos a medida que las bragas se deslizaban por mi pierna. Kiyotaka levantó la parte superior de su cuerpo cuando algo duro golpeó mi muslo. No le prestó atención a esta sensación y comenzó a acariciar mis pechos mientras nuestras lenguas se entrelazaban una vez más. Su cálida y pegajosa palma, cubierta de mi esencia, se deslizó por la parte interior húmeda de mi muslo antes de acercarse a mi empapado pasaje.
Los suaves dedos de mi novio se movieron hacia arriba, masajeando la perla sedosa sobre mi entrada empapada mientras yo me agarraba a él. Los jadeos apasionados y los gemidos sensuales inundaron la tienda, provenientes de los únicos ocupantes del interior. Mis manos rozaron su erección, que exudaba un calor inmenso incluso a través de su chándal, antes de que le bajara los pantalones con anticipación. Siguió moviéndose, besándome apasionadamente y dándome placer con sus dedos, mientras todo mi cuerpo se congelaba de asombro. No había manera de que esto encajara. Me mareé al pensar en tomarlo, ya que no era un tamaño que pudiera deslizarse dentro sin resistencia, incluso con suficiente lubricación. Sin embargo, a pesar de esto, mi cuerpo se puso a hervir, fascinado y ansioso por probar. Cuanto más lo miraba, más quería sentirlo dentro de mí. Mis dedos se extendieron y agarraron su parte rígida. Su cálido y casi ardiente miembro palpitaba una y otra vez. ¿Se está haciendo aún más grande? Mi corazón se detuvo cuando Kiyotaka me empujó. Chiaki, espera, esto no encaja. Iré despacio, Kiyotaka, hablo en serio. Esto no es, todo mi cuerpo ardía cuando su miembro ardiente se introducía en mí. La punta se deslizó dentro sin problemas, mientras cerraba los ojos y esperaba el dolor que nunca llegó. El cálido aliento de Kiyotaka acarició mi mejilla mientras me daba un beso amoroso en los labios. ¿Deberíamos parar? Estoy bien, ese solo ve despacio, ¿de acuerdo? Dime tan pronto como te duela. Débiles y débiles gemidos escaparon de mis labios mientras él avanzaba. Mis brazos rodearon su cabeza y lo atrajeron hacia mí. Kiyotaka disminuyó la velocidad, a veces deteniéndose por completo, cuando mis jadeos de dolor aumentaron en volumen hasta que le hice una señal para que continuara. Era tan gentil y estaba tan preocupado por lastimarme que prefería detenerse durante nuestra primera vez que seguir causándome incomodidad. ¿Estás bien? Un zumbido suave, casi débil, fue todo lo que pude emitir en ese momento. Mi novio rozó mis labios mientras se deslizaba más adentro. El leve dolor persistente pronto disminuyó y fue reemplazado por placer. Los gemidos se convirtieron en delicados gemidos mientras nuestros dos cuerpos se volvían inseparables. Comenzó a aumentar el ritmo, pero nunca se detuvo para evaluar mis reacciones en caso de que me sintiera incómoda. El leve olor a sangre entró en mi nariz mientras me mareaba cada vez más. Sentí que algo se movía dentro de mí, mientras el placer seguía acumulándose como un refresco burbujeante que todavía no se había abierto. Mis gemidos cada vez más profundos se entrelazaron con sus jadeos agudos mientras nuestros labios se enroscaban uno alrededor del otro. Cada vez que él me penetraba más, se oían ensordecedores y húmedos golpes que resonaban en la tienda. Los músculos de la parte inferior de mi cuerpo empezaron a contraerse espasmos, siguiendo sus estimulantes y viscerales movimientos. Se repitieron dos nombres distintos a medida que nuestra lujuria y nuestro anhelo se intensificaban. Un sentimiento nuevo floreció dentro de mí. El éxtasis, la euforía que sentí, no se podía describir con palabras. Nuestros gemidos mientras nos besábamos, los músculos que se tensaban y ondulaban en mi cuerpo, mis pechos que hormigueaban con cada toque suyo y su calor que entraba y salía de mí durante los últimos minutos seguían acumulando la presión sensual que pronto se liberaría. Sentí que mi cuerpo no pesaba cuando me incliné hacia su firme abrazo. Nuestros cuerpos se rozaron mientras el placer que sentíamos alcanzaba un nuevo nivel. Sus manos firmes, pero delicadas, se aferraron a mis mejillas y mi espalda mientras nuestras lenguas se entrelazaban y bailaban como dos patinadores artísticos. Kiyotaka, yo soy, una bocanada de aire escapó de mis labios mientras sentía pura felicidad. El ritmo acelerado y tempestuoso de mi corazón aumentó de intensidad a medida que él penetraba más profundamente en mi interior. Mis piernas temblaban y se convulsionaban mientras las envolvía alrededor de su espalda. Inclinándome hacia adelante, agarré el cabello de su nuca y lo atraje más profundamente hacia mis labios. Chiaki, espera, su voz se derritió, ahogada por el placer que experimenté. El miembro de mi novio tembló mientras todos los músculos de su cuerpo parecían contraerse y relajarse una y otra vez. Un líquido cálido y reconfortante se extendió dentro de mí mientras perdía todo el poder y me inclinaba hacia él en busca de apoyo. Te amo, Kiyotaka. Te amo. Estas fueron tres de las palabras más influyentes que un ser humano podría pronunciar. Entendía el significado de amor en un sentido literario, pero aún no sabía cómo se sentía el amor. Responder con esas tres palabras no hubiera sido más que una mentira, una estrategia deliberada para engañarla, por eso no las dije.
Quizás estaba camino a enamorarme, o quizás era imposible. Desde que dejé la Sala Blanca, aprendí mucho sobre las cualidades humanas. Sus lados más oscuros, sus personalidades más brillantes y amables y todo lo demás. Las emociones eran complejas, pero simples. Eran frágiles, pero inquebrantables. Predecibles, pero inesperadas. A pesar de mis dudas, esperaba poder expresar algún día esas palabras. 2 pares de respiraciones pesadas circularon por la habitación mientras yacíamos uno sobre el otro, exhaustos pero llenos de energía. La magia había terminado y la realidad nos golpeó como un camión que iba a 150 en la autopista. La cagamos a lo grande, el sudor, el semen, la sangre y el fluido vaginal seguían saliendo de mí, manchando la tienda y, posiblemente, algunas bolsas que había a mi alrededor. La sensación de opresión en mi interior disminuyó cuando Kiyotaka se alejó. Creo que nos equivocamos, su voz era tan tranquila como siempre, lo que casi me provocó una risa si no fuera por el dolor que asaltó mi espalda debido a la incómoda posición en la que estaba acostado. Empujé el equipaje a un lado y miré una bolsa en particular con horror. ¿De quién es ese? ¿Y qué es? ¿No podría haber sido esto tuyo? Kiyotaka me besó antes de apoyar su cabeza en mi pecho. A pesar de nuestra precaria situación actual, acaricié su suave cabello con una leve sonrisa en mi rostro. Nuestra respiración se calmó cuando comenzamos a darnos cuenta del desastre que habíamos creado. Estaría bien si intercambiamos la ropa. Bueno, ¿qué pasa con el olor? ¿Abrir la tienda y esperar lo mejor? Suena como un plan. Una risa suave salió de mis labios mientras levantaba la parte superior de mi cuerpo. Esta fue la primera vez que vi todo el resultado de nuestra escapada. Kiyotaka y su cuerpo estaban más o menos bien, pero no se podía decir lo mismo de la tienda ni de mí. Una mezcla de sangre y semen decoraba el extremo superior de la bolsa de Ike, que era solo la mitad de malo que el charco que se formó en la superficie de la tienda. Necesito llegar a mi bolso. ¿Cómo esto? Echó un vistazo a la mezcla de múltiples sustancias que aún caía por mi muslo. Mierda, ¿qué pasa si me quedo embarazada? No, mi periodo acaba de terminar, así que deberíamos estar bien, le digo a Chabashira-sensei que necesito una pastilla. ¿Podría siquiera conseguir uno aquí? ¿Podríamos ser expulsados por esto? Mi papá nos va a matar, ¿estás bien? Sí, solo un poco preocupado. Me incliné hacia adelante y rocé su barbilla antes de plantar un beso en sus dulces labios. No había necesidad de pensar en nada de esto ahora. Ya era demasiado tarde para volver atrás, así que teníamos que lidiar con lo que sucedería más adelante. Ya fuera un problema porque nos descubrieron, nuestros padres nos asesinaron por ser tan irresponsables o un hijo inesperado. El paso más importante era limpiarnos lo mejor posible. Ninguno de los dos tenía la culpa de esta situación, ya que ninguno de los dos nos dimos cuenta de las repercusiones que tendríamos que afrontar después de nuestra relación sexual. Yo lo empeoré aún más al aferrarme a él cuando estaba a punto de alcanzar el clímax. ¿En qué estaba pensando? Necesitamos agua corriente, hay un arroyo a unos 200 metros de nuestro camping. Está bien. Vayamos allí entonces. Los demás están ocupados culpándose unos a otros, así que deberíamos poder escabullirnos un rato. Todavía tengo que ocuparme de todo el asunto de la ropa interior, así que deberíamos apresurarnos. ¿Tu situación con la ropa interior? No, de Karuizawa-san. Él inclinó la cabeza confundido, lo cual parecía adorable. Sacudí la cabeza y me levanté antes de hacer una mueca de dolor y caerme de nuevo. La sensación de escozor entre mis piernas disminuyó después de unas cuantas respiraciones profundas. ¿Aún te duele? Un poquito. ¿Me puedes ayudar a levantarme? Kiyotaka tomó mi mano y me sostuvo hasta que me sentí más cómoda de pie. Agarró la bolsa de Ike-kun e intercambió el contenido con el suyo, antes de guardarla en el rincón más alejado de la tienda. Me volví a poner el sujetador y miré hacia afuera antes de cojear hacia mi bolsa mientras mi novio agarraba un poco del musgo y la hierba que habíamos escondido debajo de las tiendas y limpiaba nuestro desastre. Mis pantalones sucios se deslizaron por mis piernas antes de que pudiera limpiar los jugos que se filtraban por la parte interna de mi muslo con la ropa interior ya manchada. No teníamos pañuelos desechables, así que esto fue lo mejor que se me ocurrió en la situación actual. Escondí ambos artículos en una bolsa de vinilo vacía y los enterré en lo profundo de mi equipaje antes de ponerme mis pantalones nuevos. En lo que respecta a la tienda deberíamos estar bien. Bien. Toma. Le entregué mis bragas nuevas, que se quedó mirando con expresión aturdida.
Tengo que asegurarme de que mis pantalones no se vuelvan a ensuciar, y la ropa interior en mis bolsillos solo sería una molestia. No actúes como si no la hubieras visto antes. Saqué mi lengua en un tono de broma suave, lo cual resultó contraproducente de inmediato porque me sonrojé de vergüenza. Kiyotaka y yo realmente lo hicimos. Tuvimos sexo. Nuestra primera vez como pareja. Toda la situación me parecía surrealista, pero yo estaba más que feliz. Tener sexo sin protección durante un examen dentro de la carpa de los chicos tal vez no haya sido el mejor lugar para perder la virginidad, pero tuve la suerte de haberlo hecho con la persona que amo. Te amo, Kiyotaka. Esas 4 palabras todavía resonaban en mi mente, pues jamás podría olvidar el beso cariñoso que me dio después en los labios. Debió de estar tan sorprendido como yo cuando esa frase inesperada se me escapó de los labios. Mientras él venía dentro de mí, nada menos, qué adorable sería un pequeño Kiyotaka. Chiaki, ¿te sientes bien? Su cálida palma descansó sobre mi frente, tomando la temperatura. Mejor que nunca. Le di un beso en los labios y tomé su mano entre las mías. Apurémonos. Los dos salimos de la cueva como si nada hubiera pasado. Pasamos junto a Orikita-san, que nos miró un momento antes de seguir mirando a Ibuki-san, que yo creía que había robado la ropa interior de Karuizawa-san. Cojeé por el bosque mientras mi novio, que se había torcido una pierna, me sostenía. El dolor no era insoportable, pero caminar me provocaba sensaciones de escozor más incómodas de las que esperaba. Pronto llegamos al arroyo mencionado y nos detuvimos cerca de la fuente. Aquí. Kiyotaka sacó una botella de agua previamente hervida, que debió haber cogido mientras pasábamos por delante de nuestra reserva. Tomé el líquido puro y limpié la parte interna de mi muslo de cualquier residuo que se hubiera quedado pegado o que todavía rezumara de mí. Nuestras reservas preestablecidas tenían la ventaja de que no contraería ninguna enfermedad no deseada si me enjuagaba las partes íntimas con él, ya que estaban libres de cualquier germen natural que pudiera nadar en el arroyo. La próxima vez no hagamos esto en una tienda de campaña. Sus manos dejaron de limpiar su zona inferior y me miró con una expresión de sorpresa. No quise decir nada extraño y simplemente solté mis pensamientos por accidente, pero realmente quería que hubiera una próxima vez. La limpieza en este momento podría haber sido molesta, pero volvería a sufrirla si tuviera que hacerlo. Se inclinó hacia adelante, lo que me tomó por sorpresa. Es viscoso. Kiyotaka, pervertido, le di una palmada en la nuca con cierta frustración antes de cubrirme las partes privadas con las manos. Por favor, no lo llames viscoso. Es vergonzoso. ¿Qué? No, no me refería a ti. Levantó las manos, que habían agarrado a un pez indefenso que se había sentido atraído por las nuevas y desconocidas sustancias que circulaban por el arroyo después de nuestra llegada. El pez se agitó en su palma, luchando por liberarse mientras permanecíamos semidesnudos en el agua que nos llegaba hasta los tobillos. Kiyotaka me miró con una expresión curiosa, como un niño pequeño que encuentra algo interesante. Es muy viscoso. ¿Quieres sostenerlo también? Todo había cambiado. No había pasado ni media hora, pero nuestra relación había evolucionado, madurado después de que los dos compartiéramos un momento tan íntimo. No me había dado cuenta en la tienda por el susto que me había dado, pero ahora me sentía más cómoda a su lado. No es que me sintiera preocupada antes, pero no me avergonzaba en lo más mínimo lo que habíamos hecho o lo que habíamos hablado de continuar una vez que volviéramos a la escuela. Mi atención se centró nuevamente en el examen cuando regresamos a nuestro campamento. La persona que intentó incriminar a Kiyotaka todavía estaba cerca y necesitaba que se encargaran de ella para tranquilizar a la clase. Katsuragi-kun también podría tener algo bajo la manga, pero no sabía desde qué ángulo atacaría a un enemigo. El modus operandi de Ryuen quedó claro después de tomar en cuenta el incidente de junio, así como las reacciones aterrorizadas de sus compañeros de clase. Nuestros 3 compañeros de clase descansaron un rato y comieron algunas bayas bajo uno de los muchos árboles. Ninguno de ellos se sorprendió al verme, ya que debieron haber previsto que les haría una visita debido a este incidente. ¿Podríamos hablar? Por supuesto, Matsushita-san. Ya esperábamos que vinieras algún día. Shiina-san hizo una leve reverencia, amable y comprensiva, como siempre. Yamada-kun se dio la vuelta y nos miró a Kiyotaka y a mí, mientras Ibuki-san asintió, aparentemente molesta porque sospechábamos que habían cometido un delito. No hizo ningún contacto visual, como si se sintiera culpable por algo, pero esa podría haber sido simplemente su actitud amistosa habitual.
Ichino-san y Kanzaki-kun mencionaron que su comportamiento era el mismo en el campamento de la clase B, por lo que podría haber sido su comportamiento habitual. Sin embargo, esta fue una de las razones por las que todo este plan me confundió. Una espía de verdad debería haber actuado como Shina-san, agradable, amable y discreta. ¿Fue esta su estratagema? Usando a Ibuki-san como chivo expiatorio mientras Shina-san reunía información. La estudiante de cabello plateado de la clase C era una chica elegante, pero reservada, que no prestaba mucha atención a los conflictos de la clase. Prefería leer libros a conversar con sus compañeros de escuela, ya que no había encontrado a alguien con quien pudiera compartir su pasión por las novelas. Su amiga de cabello cerúleo era una loba solitaria similar, pero era insolente, casi hostil y difícil de tratar. No tenía mucho sentido que Ryuen usara un personaje tan obvio y desagradable para espiar una clase, especialmente porque se habían enfrentado entre sí varias veces durante los últimos meses. Según Kushida-san, esta era su conducta habitual. Bueno, entonces no hay necesidad de andarse con rodeos. ¿Alguno de ustedes robó la ropa interior del bolso de Karuizawa-san? Preferiría la honestidad a las mentiras, en cuyo caso podríamos separarnos sin resentimientos. No soy irrazonable, así que entendería sus acciones si Ryuen los obligara a sabotear nuestra clase. Desde su punto de vista, les ofrecí una salida fácil. Usando mi conveniente excusa, podrían esconderse detrás de Ryuen sin mayores repercusiones. El hombre en cuestión ya se había retirado, o eso era lo que todos debían creer. Sus reacciones podrían darme algunas pistas que podría seguir para averiguar si todavía estaba en la isla. Shina-san forzó una sonrisa irónica. Como era de esperar, ¿crees que uno de nosotros tuvo algo que ver en causar tal conmoción? Es natural vernos con tan mala luz debido a la influencia de Ryuen-san. Me gustaría agradecerte por mantener esto entre nosotros, ya que una acusación repentina habría tensado el tiempo que nos quedaba aquí, si es que podemos quedarnos, claro está. Ejecutó otra delicada reverencia antes de volverse hacia Yamada-kun. Albert-san, ¿tienes algo que ver con la ropa interior que falta? No. Una respuesta simple de una sola palabra siguió a su pregunta. Era difícil obtener una interpretación coherente y significativa de él, ya que hablaba poco, pero su comportamiento en el campamento reflejaba bastante bien el tipo de persona que era. Yamada-kun era bastante compasivo y cuidaba muy bien de sus dos compañeros de clase, a la vez que seguía todas las instrucciones que le habíamos dado, a pesar de su tamaño intimidante. Cuando Mii-chan y Mori-san luchaban con una rama grande, él los ayudó sin que se lo pidieran. Aunque uno podría tener una idea equivocada sobre él debido a su gran tamaño y cuerpo musculoso, era tan dócil como un perro bien entrenado. Poseía una presencia imponente, pero era una persona realmente amable y comprensiva, lo que me hizo preguntarme cómo encajaba en el grupo de delincuentes de Ryuen. Yo tampoco he visto ni he hecho nada, pero entendería que tuvieras que echarnos del campamento por el bien de tu clase. Ya estamos agradecidos de haber podido quedarnos aquí durante tanto tiempo. La muchacha fue bastante directa en su enfoque. Ella sabía lo que debía estar pasando por mi mente y no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus sinceros sentimientos sobre este asunto. Con esta pequeña información era imposible averiguar si era especialmente perspicaz, ya que incluso Sudo-kun e Ike-kun podrían haber adivinado que las personas extrañas de una clase diferente serían las más sospechosas. Yo tampoco hice nada, pero de todas formas no es como si nos creyeras, así que deja de hacerte el santo y échanos. Hubiéramos estado bien sin tu calidad, así que no pienses que hiciste algo honorable el elegir a un montón de marginados. Ibuki-san me miró de vez en cuando durante su discurso. Nunca mantuvo contacto visual por mucho tiempo y se mostró más agresiva de lo habitual, lo que difería de su comportamiento natural. Esto indicaba un comportamiento mentiroso, ya que el agresor se escondía inconscientemente cuando tenía algo que ocultar. Estas señales, junto con la estatura y el corte de pelo que encajaban con la descripción de Orikita-san, me aseguraron que ella debía haber sido la ladrona de ropa interior. Tenía sentido que Kiyotaka fuera la víctima de su broma, ya que su equipaje era el más fácil de alcanzar. Los otros chicos usaban el suyo como almohadas, mientras que su bolso no se usó durante la mayor parte de la noche debido a su viaje por la isla. No habría tenido ningún problema en comprobar si todos dormían antes de meterse en la tienda y esconder la ropa interior. Este plan era similar a los que expulsaron a Yamauchi-kun y pusieron en peligro a Sudo-kun.
Ryuen se estaba comportando como un delincuente normal, pero era cuidadoso y tenía suficiente paciencia y previsión para idear planes despiadados que eran difíciles de rastrear. No era solo un delincuente tonto como la mayoría de su clase, lo que explicaba cómo tomó la posición de líder con tanta indiferencia. Aunque me sentía un poco mal por enviarla sola al bosque, no había forma de que pudiera dejarla quedarse después de lo que había hecho. Podría haber sido más fácil observarla en el campamento, pero el resto de la clase nunca entendería tal razonamiento. Kushida-san y Hirata-san podrían ayudarme a persuadir a mi compañera de clase, pero Karuizawa-san y sus seguidores nunca apoyarían esta decisión, ya que ella fue víctima de este robo. Primero, gracias por ser tan receptiva. Hicimos todo lo posible para incluirte en nuestro grupo para que te sintieras a gusto, pero la clase D, especialmente, tuvo algunas dudas debido a las payasadas anteriores de Ryuen. Shiina-san y Yamada-kun, ustedes dos pueden quedarse. Ibuki-san, tengo que pedirte que te vayas por robar la ropa interior de Karuizawa-san. Shiina-san pareció desconcertada y se volvió hacia su compañera de clase. ¿De qué demonios estás hablando? No hice nada malo. Chiaki, parece bastante enojada, ¿estás segura de que fue ella? Aunque es un poco, bueno, difícil, no creo que sea una mala persona. No creo que uno de ellos lo haya hecho. La voz de Kiyotaka interrumpió la conversación, sorprendiéndome a mí y a los tres estudiantes de la clase CJ. ¿Cuál es tu maldito problema ahora? Ocúpate de tus propios asuntos. Lo siento. Me sorprendió mucho que ella estuviera tan enojada con él, a pesar de sus buenas intenciones de ayudarla. Kiyotaka era compasivo y a veces un poco ingenuo. Conocer a los estudiantes de la clase B podría haber sido un encuentro afortunado y accidental, pero su actitud no lo ayudaría con los chicos de la clase C. Una de las chicas vio una silueta que coincidía con tu descripción en el bolso de Karuizawa-san. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Anoche no hice nada. Dile que se consiga unas gafas, ¿quieres? Entrecerró los ojos y escrutó nuestro campamento antes de detenerse en una persona en particular. Espera, ¿es la enferma, no? Por eso me ha estado observando todo el tiempo. ¿Estás bromeando? Esa chica tuvo una especie de sueño febril inútil y me estás echando. Que te jodan. La reacción enojada de Ibuki-san fue bastante ruidosa. Algunos de mis compañeros se dieron la vuelta y empezaron a susurrar entre ellos. Nuestros invitados de la clase B también observaron la situación mientras intentaban entender qué había dicho para que ella me estallara en la cara con semejante volumen. Mis palabras se detuvieron cuando sentí un cálido agarre en mi hombro. Lamento mucho interrumpir de nuevo, pero ¿crees que la persona en cuestión se comportaría así? Amigo, ¿qué te pasa? ¿Podrías dejar de defenderme? Es molesto. ¿De verdad lo siento? Kiyotaka bajó la cabeza y retrocedió. ¿Por qué Ryuen nos enviaría a alguien como ella? No, eso está mal. No la envió a nosotros, sino a la clase B. Su comportamiento no les habría molestado, ya que lo importante era ser amigables y llevarse bien con todos. Por eso Ryuen había enviado a Ibuki-san con ellos y no con nuestra clase. Su posición de líder debería haberse debilitado debido a las 3 expulsiones, lo que podría no haberle dejado otra opción que usarla. ¿Qué pasa con Shiina-san? Si no se hubiera involucrado en los asuntos de la clase como dijo Kushida-san, entonces tal vez no hubiera entendido que Ibuki-san fue exiliada por una razón específica. Que todo esto era solo un acto para obtener información sobre el líder de la clase B desde la perspectiva de Shiina-san, todo lo que nos había dicho podría haber sido la verdad. Ella vio cómo Ryuen golpeó a su compañera de clase sin saber que los dos habían planeado esto. Cuando ella comenzó a molestarlo por eso, él también la echó. Shiina-san podría ser una de las pocas personas sobre las que Ryuen no tenía control, porque a ella no le importaba llegar a la clase A según Kushida-san, ella solo quería disfrutar su tiempo en la biblioteca. Ryuen era cauteloso con nosotros, por eso nunca planeó enviar a alguien hacia nosotros. Era completamente posible que Shiina-san terminara aquí accidentalmente al verse involucrada en su plan. Debido a sus movimientos descoordinados, nos dimos cuenta de que podrían ser espías y nos agrupamos, frustrando el plan de Ryuen. Ibuki-san tendría un momento terrible para encontrar al líder de la clase B en esta constelación, por eso intentó incriminar a uno de nosotros para sembrar el caos en nuestro campamento. Esto le daría la oportunidad de descubrir quién era el líder de la clase B, especialmente si estaban discutiendo en contra de mi clase para proteger a Kiyotaka. Me resultaría difícil interferir con ellos, ya que él también era mi novio.
Afortunadamente, no había previsto la voluntad de Hirata-kun de sacrificarse. Esta línea de razonamiento también explicó la llegada de Yamada-kun. Una persona de buen corazón como él se habría preocupado por Shina-san, que se vio arrastrada a este lío en contra de su voluntad. Si el plan de Ibuki-san fallaba y hacía que los tres fueran exiliados, él quería estar allí para protegerla de las consecuencias. Incluso si no todas las conclusiones fueran correctas, la esencia debería seguir siendo la misma. ¿Kouen-ji-kun había usado esta maniobra para avanzar con su propio plan? Eres la única persona que encaja con la descripción de Horikita-san. Está enferma, sí, pero no tiene problemas de visión ni un estado mental debilitado. La decisión ya está tomada. Depende de ti si te vas en silencio o no. Shina-san y Yamada-kun son bienvenidos a quedarse, por supuesto, pero si sientes que es necesario irte con tu compañero, entonces no te detendré. Les haré saber a mis compañeros de clase lo que vio Horikita-san en 10 minutos. Deberías irte antes de que eso suceda. TCH. Que te jodan. De todos modos, no quería estar aquí. Ella me miró profundamente a los ojos antes de alejarse hacia el bosque. 10 minutos después de nuestra conversación, Matsushita-san convocó a sus compañeros de clase. Conseguí convencer a Albert-san para que se hiciera cargo de Ibuki-san, ya que no necesitaría ningún apoyo mientras pudiera quedarme en el campamento de la clase D. Fueron lo suficientemente generosos y me vieron como una víctima más que como un enemigo, lo que debe haber sido una bendición inesperada que mi comportamiento había causado. Nunca podría perdonarme si algo le sucediera a Ibuki-san, ahora que estaba a cargo del examen. Pero aún así, todo esto está mal, un susurro frustrado se escapó de mis labios mientras mordisqueaba mi pulgar. La línea de pensamiento de Matsushita-san era bastante fácil de seguir. Debió haber llegado a la conclusión de que Ibuki-san fue enviada por Yuen-san, con la tarea de encontrar al líder de la clase B debido a mi habitual desinterés en la competencia de clases, de la que debería haber estado al tanto a través de Kushida-san. También debería haber asumido que me había topado con su plan por accidente, razón por la cual me dejó quedarme. Sin embargo, el rastro que siguió a partir de ahí tenía un defecto evidente. Ibuki-san no tenía ninguna razón para sabotear su clase. Ella había robado y presentado la tarjeta de líder de Shiranami Chihiro a la clase A durante nuestra primera noche en la isla. En lo que a ella respectaba, no había nada que hacer más que relajarse durante los próximos días, en caso de que Ryuen-san le hubiera asignado el puesto de líder. Esta fue nuestra última jugada que podría costarle algunos puntos. Ni siquiera nosotros sabíamos quién era el líder. Pero ¿quién le había tendido una trampa a Ibuki-san y cómo? Dependiendo de la credibilidad de sus declaraciones, había menos de un puñado de personas que podrían haberlo logrado. Una de ellas era la propia Matsushita-san. Ella podría haber puesto en marcha todo este plan para separarnos. Esto le daría una mejor oportunidad de localizar a nuestro líder mientras no pudiéramos comunicarnos. Al menos en su mente. El exilio de Ibuki-san era un mecanismo tanto ofensivo como defensivo, ya que no podía saber con certeza si Ryuen-san había abandonado la isla. Era aún más imposible suponer que ella averiguaría quién de nosotros tenía los derechos después de que Albert-san hubiera arrojado la carta al océano. ¿Pudo ella haber causado el accidente de su novio? Según Ryuen-san, ella planeaba envenenarlo. Si estaba dispuesta a llegar a tales extremos, no sería descabellado suponer que podría haber provocado un accidente agotando las baterías de la linterna o algo similar. ¿Pero por qué? Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta. Ella aprovechó esta desafortunada circunstancia para peinar el bosque. Habría sido un dolor gigante localizar a Ryuen-san si todavía estuviera escondido en la isla, por lo que nada fue más efectivo que un grupo de búsqueda de cerca de 80 personas que recorrieron los alrededores en busca de otro compañero de escuela. ¿Era este su plan o parte del trabajo de X? Gracias a las técnicas de negociación expertas de Ryuen-san, pudimos nombrar a los líderes de las clases A y B, manteniendo las ventajas del contrato con la primera debido a una laguna en los términos. Se me encomendó la tarea de averiguar quién sería el segundo líder de la clase D después del retiro de Ayano Kouji-kun. Esta tarea sencilla se amplió después de un giro bastante interesante en el segundo día de este examen. Ah, Shina-san. ¿Cómo te sientes hoy? La amable voz de Kushida-san entró en mis oídos mientras masticaba algunas bayas rojas. Me sentí un poco mal por entrometerme con motivos ocultos, pero había decidido ayudar a Ryuen-san por el momento.
Apoyar a la clase durante la competencia era solo un objetivo secundario, ya que estaba mucho más preocupado por proteger a mis compañeros restantes y resolver el misterio de las 3 expulsiones. Casi me sentí como si estuviera representando uno de mis libros favoritos. Una suave sonrisa se formó en mi rostro debido a este pensamiento. Kushida-san parecía haber malinterpretado este movimiento involuntario cuando un rayo apareció en sus labios, antes de que tuviera tiempo suficiente para abrir la boca. Ya me siento mucho mejor. Gracias por convencer a todos de que podía quedarme. Aunque dije que hubiera estado bien sola, bueno, realmente no creo que hubiera sido así. Ryuen-san y Albert-san todavía estaban en la isla, manejando los preparativos finales para nuestro trato con el grupo de Sakayanagi-san. Él pospuso su agenda para partir hacia el barco en caso de que tuviera problemas para convencer a la clase D. Si todo salía como estaba planeado, entonces Albert-san llegaría más tarde hoy. No tienes que agradecerme por algo natural, Shina-san. Nunca te hubiéramos dejado sola ahí afuera. No puedo creer que Ryuen-kun te haya golpeado. ¿Aún te duele? Ella acarició mi mejilla roja, teniendo cuidado de no lastimarme por accidente. Me dolió un poco, pero Ryuen-san parecía haber sentido tanto dolor como yo. Al principio, se negó a darme una bofetada hasta que estuve a punto de chocar contra un árbol para lastimarme. Se quejó de que nadie hubiera creído en una herida tan estúpida y maldijo mi incapacidad antes de darme la bofetada. ¿Qué tsundere? Un poco. Me alegro de que Matsushita-san haya aceptado dejarme quedarme. Después de lo que pasó con Kondou-kun, Komiya-kun y Kimura-kun, dudaba que ella dejara que un estudiante de la clase C se acercara a tu campamento. Kushida-san asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de que una risa escapara de sus labios. Ella no es el tipo de persona que guarda rencor. Incluso en ese entonces, solo planeaba salvar a Sudou-kun y presionó para que suspendieran a tus compañeros de clase hasta que recibió ese video. ¿Qué? Mis ojos se abrieron por una fracción de segundo. Ryuen-san y Sakagami-sensei no habían mencionado ninguna grabación. Los 3 se habían ido de un día para otro y ninguno de sus amigos sabía por qué. Él solo nos informó a Ibuki-san, Ishizaki-kun, Albert-san y a mí que Matsushita-san era el motivo de su expulsión. Ah, cierto, el que recibió durante el juicio. Kushida-san era una buena conversadora, pero nunca pensaba mal de nadie, lo que me dio una ventaja en este intercambio. Suponiendo que el video hiciera su primera aparición ese día era relativamente seguro, de lo contrario Ryuen-san se habría enterado y habría preparado una respuesta. Los estudiantes de las clases B y D también siguieron preguntando todo el tiempo, lo que no habría tenido ningún sentido si estuvieran seguros de su victoria. MH. Fue un shock, ¿verdad? Matsushita-san presionó para que se aumentara la pena después de ver el contenido, lo que significaba que debería haber demostrado que nuestros compañeros de clase comenzaron la pelea o algo igualmente perjudicial. Mis siguientes palabras debían dejar espacio para la interpretación mientras la convencía de que sabía sobre el tema. Si esto era algo de lo que ni siquiera Ryuen-san estaba al tanto, tenía que reunir la mayor cantidad de conocimiento posible. Sí, lo escuché de Ryuen-san después de que expulsaran a nuestros compañeros de clase. El video era la prueba de que Sudou-kun fue incriminado. Nadie en nuestra clase sabía sobre esto antes, pero realmente no podemos culparte por tomar represalias de esa manera. ¿Oh? ¿Entonces no te dijo que primero intentaron tenderle una trampa a Sudou-kun? Matsushita-san y algunos otros pensaron que la mayoría, si no todos, de la clase C estaban involucrados. Traté de convencerlos de lo contrario, pero no todos me creyeron cuando les dije que ustedes no son malas personas. Ella bajó la cabeza con una sonrisa irónica. ¿De dónde salió esta evidencia? Ryuen-san supuso que Matsushita-san los había engañado, pero si ella recibió apoyo durante el juicio, entonces alguien más lo había superado. Estábamos tan concentrados en ella que no nos dimos cuenta de que otra parte podría haber movido los hilos en ese momento. Este individuo desconocido podría ser incluso más peligroso que el líder de la clase D. Al final, Ryuen-san sabía sobre el video, pero no sabía que Matsushita-san lo había recibido de otra persona durante el juicio. Limitamos la lista de perpetradores, a los que llamó X, a alguien de la clase A o D, ya que la clase B estaba, según sus palabras, demasiado ocupada con tocarse los pantalones a los demás o algo así. No conocía esa palabra, pero Ryuen-san se negó a ilustrarme. Incluso se disculpó, nuestro líder podía ser bastante irritante y obsceno cuando se emocionaba por algo, pero dudaba que pudiera cambiar esto de alguna manera significativa.
Intentaría hacer lo mejor que pudiera, de todas formas, ya que en el fondo era un alma bondadosa. Durante mi estancia en el campamento de la clase D, tuve tiempo de sobra para observarlos. Los únicos estudiantes que me habían llamado la atención fueron Kouen-ji-kun y Orikita-san. También existía la posibilidad de que Matsushita-san hubiera pensado en ello y hubiera fingido todo para llevarnos por un camino equivocado, lo que le permitiría ganar algo de tiempo. El resto, así como personas como Kushida-san y Hirata-kun, podrían descartarse porque eran demasiado comprensivos, similares a los estudiantes de la clase B. Ayano Kouji-kun, Sudou-kun, Miyake-kun y Onodera-san eran físicamente bastante capaces, pero eso era todo lo que había en ellos hasta donde pude ver. Orikita-san era un comodín. Como estaba enferma, no había podido observarla tanto como quería, pero era bastante sospechoso que hubiera visto a Ibuki-san durante la noche, aunque esto debería haber sido imposible. Incluso si ella no era la mente maestra, debe haber ayudado a Matsushita-san con su plan. Kouen-ji-kun era un bicho raro. No tenía la menor idea de lo que esta persona estaba haciendo todo el tiempo, pero era más que capaz de llevar a cabo algo tan intrincado. A pesar de no hablar con Ibuki-san, se dio cuenta de que ella era una espía, y la llamó a ella y a Kushida-san aparte. No sabía por qué estaba incluida en la lista de personas engañosas, pero debería informarle a Ryuen-san sobre esta información una vez que estemos de regreso en el barco. La clase D llegó a un consenso mientras yo estaba ocupado con mis pensamientos. Las chicas, especialmente la ruidosa que parecía realmente odiada, se disculparon con los chicos que habían quedado atrapados en el fuego cruzado de una pelea que no podían haber visto venir. La víctima de todo este plan se comportó descaradamente y decidió no retratarse de sus declaraciones hirientes porque eran pervertidos de todos modos. Ella era elegante y ruidosa, pero las otras chicas pululaban a su alrededor. Ayano Kouji-kun se acercó a su profesor de aula para agarrar un puñado de bolsas de vinilo mientras los demás estudiantes de su clase se dispersaban para reunir más materiales y comida para la cena de esa noche. Entró en la cueva y regresó sin las bolsas, que debió haber usado para acolchar las tiendas de nuevo, ya que el musgo se volvería menos efectivo con el tiempo. Matsushita-san y su novio se tomaron un pequeño descanso y se dieron de comer bayas. A veces una por una, otras un puñado tras otro. Incluso empezaron a tragarse algunas sin masticar porque apostaron quién terminaría el plato más rápido. Ayano Kouji-kun tomó algunas bayas y bebió un sorbo de su botella de agua. Oye, Kiyotaka. Detente. Beber agua es hacer trampa. No recuerdo haber establecido ninguna regla. Al final, ganó por un estrecho margen de alrededor de 3 bayas, a pesar de los mejores esfuerzos de Matsushita-san por tragar el agua y las bayas más rápido que su novio de ojos marrones. Su comportamiento me confundió, ya que parecía muy cercana y cariñosa con este chico, pero no le importaba envenenarlo, al menos según nuestras suposiciones. Podemos estar equivocados, pero Ryuen-san no encontró una forma cómoda de abandonar esta isla. Las únicas formas de regresar al barco para el líder eran una enfermedad o una lesión que justificara el retiro. El cuarto día concluyó sin sorpresas adicionales. Eso es lo que pensé cuando me metí en la cama, al menos. ¿Quién de ustedes, cerdos asquerosos, se masturbó aquí? Enterré mi cabeza dolorida en la tienda mientras las otras chicas empezaban a hacer muecas de disgusto. Las vehementes quejas de Ike-kun resonaban por toda la cueva y todo el mundo las oía, lo que solo empeoró el dolor de cabeza que se había acumulado durante la segunda mitad del día. Si de alguna manera se daba cuenta de lo que realmente había sucedido, me derretiría y moriría de vergüenza. Dios, esos tipos son repugnantes. No puedo culpar a Karuizawa-san por no disculparse, después de todo. Gracias por resolver el problema, Matsushita-san. Si la ropa interior de Karuizawa-san todavía no hubiera aparecido, habría quemado todas mis cosas en cuanto estuvimos en el barco. ¿Por qué los chicos son tan repugnantes? ¿Cómo reaccionarían si supieran que el agresor está entre ellos? Solo hago mi trabajo para mantener la clase unida. No te preocupes por eso. Mi voz era tranquila, amortiguada por la superficie de la tienda. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude evitar el leve rubor que apareció en mi piel clara. Esta era una de esas ocasiones en las que me hubiera encantado poseer la insondable cara de póker de Kiyotaka. Tal vez debería pedirle que me enseñara algún día. Cállate, Ike. Nadie más que tú puede oler nada. Las quejas de Sudo eran imposibles de escuchar. Los demás chicos no tardaron en intervenir, apoyando su afirmación. Todos estaban cansados después de un día tan agitado.
Todo lo que querían era dormir un poco antes de tener que despertarse al día siguiente por la mañana. Las chicas también le dijeron que se callara, pero Ike-kun no se rendiría sin luchar. Hay trazas. Trazas, te lo aseguro. ¿Qué clase de superpoder aterrador era ese? Tarde del quinto día. Por primera vez durante nuestra estancia, el tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos, ya que no había ocurrido nada inesperado. Las chicas seguían teniendo cuidado con los chicos, debido a la información que Ike-kun nos había proporcionado mientras queríamos dormir, pero nuestra atmósfera en clase había vuelto a un nivel razonable. La actitud de Karuizawa-san no había cambiado desde ayer, ya que estaba más que furiosa, lo que provocó algunas pequeñas disputas que Hirata-kun y Kushida-san manejaron con facilidad. Afortunadamente, uno de ellos era su novio, quien logró apaciguarla un poco. Las hogueras crepitaban mientras nos reuníamos alrededor de ellas en nuestros grupos de clases. Ichino-san y Kanzaki-kun comprendieron que quería separar nuestras clases por el momento, ya que teníamos que solucionar algunas pequeñas luchas internas entre nosotros. Algunos de mis compañeros de clase se habían sentido bastante irritados por el comportamiento de la clase B antes, durante y después del pase de lista de ayer por la mañana, cosa que no podía hacerles saber. Kiyotaka tenía amigos en nuestra clase, pero no se podían comparar con las relaciones que había forjado con los estudiantes de la clase B. Esto se hizo aún más obvio cuando comenzaron a recorrer el bosque para encontrarlo, mientras todavía peleábamos por la ropa interior de Karuizawa-san. Los que lo conocían bien no pensaron nada al respecto, pero algunos otros comenzaron a desconfiar de él debido a sus estrechos vínculos con una clase enemiga. Ellos se echaron atrás ante mis garantías, pero no olvidaron sus dudas. Me incliné hacia su pecho y levanté la cara para besarle la mejilla antes de tomar unas cuantas bayas del recipiente que sostenía y ponerlas en mi boca. Él me devolvió el gesto y vació el recipiente con una suave sonrisa en su rostro. Fue extraño, pero no me sentí tan avergonzado como antes. Me dio una palmadita en el trasero, lo que me hizo levantarme. Ninguno de mis compañeros de clase lo había visto, por supuesto, y sus acciones no parecían fuera de lugar en absoluto. Antes de ayer, me habría levantado de un salto y me habría sonrojado, pero ahora nuestra relación era diferente. Éramos diferentes. Los dos nos dirigimos a nuestro almacén para coger más frutas. Kiyotaka y yo éramos los únicos que sabíamos que hoy sería su última cena, así que se comprometió a comer su parte. Después de todo, la fiesta del día siguiente estaría plagada de bayas venenosas. Miró hacia la clase B, que charlaba y reía, con un dejo de nostalgia mientras agarraba uno de los cuencos que Kushida-san, Onodera-san y Shina-san habían traído, antes de darse la vuelta. Me uniré a ellos. ¿Vienes conmigo? No deberías ir. Al menos no hoy. La clase D ya es bastante inestable y si sigues rondando a la clase B, es posible que piensen que algún día nos traicionarás. Ya he hecho entrar en razón a esos idiotas, pero sus dudas solo empeorarán. Solo quiero pasar una linda última noche con mis amigos. ¿Es demasiado pedir? Su voz sonaba amarga y solitaria. Horikita me contó lo que pasó mientras yo no estaba. Entiendo que tenías tus razones para no decírmelo, así que no estoy enojado ni nada, pero, miró a nuestra clase con una expresión de dolor. No es que no tenga sentimientos, solo porque tengo problemas para mostrarlos. Lo abracé, incapaz de ofrecerle palabras de consuelo. Él era mi novio, así que no había forma de que no pudiera entender sus pensamientos y preocupaciones, pero visitar y socializar con la clase B solo lo alejaría más de nuestros compañeros. Podía lidiar con aquellos que dudaban de él, pero no en un lapso de tiempo tan corto. Al menos para este examen, hubiera sido mejor que se mantuviera alejado de ellos. Pero ¿cómo podría negarle el deseo de reunirse con sus amigos? La clase D todavía desconfiaba de él después de todo lo que había hecho por ellos. Mientras que la clase B se esforzó por buscarlo, lo acusaron de robo. Realmente ya no me importaba. Kiyotaka era más importante que la clase o este examen. Si esos idiotas no podían crecer, que así fuera. Después de todo esto, me di cuenta de por qué estaban defectuosos. No había otra manera de medir su estupidez. El sentido común por sí solo debería haber sido prueba suficiente de que Kiyotaka no traicionaría a nuestra clase. Sin embargo, ni siquiera tomaron en cuenta sus acciones durante el examen cuando lo denunciaron. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Tienes razón, le froté la suave mejilla. Vamos a comer todos juntos, ¿vale? Si surge algo, me ocuparé de ello. Deberías disfrutar al menos de una buena comida después de todo lo que has hecho por la clase.
Lamento no haber podido encontrar una alternativa adecuada, pero te prometo que te lo compensaré con la frecuencia que quieras. Te haré cumplir esa promesa. Caminé de puntillas y recompensé a mi apuesto Kiyotaka con un beso cariñoso para sellar nuestro trato. Comenzamos a reunir a nuestros compañeros de clase y nos unimos a la asamblea de la clase B, que estaba en un ambiente mucho más festivo que el de nuestra clase. El dicho de que la diversión era contagiosa era, de hecho, cierto, ya que no pasó mucho tiempo hasta que la atmósfera apagada de nuestro lado se disparó. Como todos estaban allí, tampoco podían culpar a Kiyotaka por pasar el rato con ellos. Quizás fue un error dividir nuestras clases. Kiyotaka vagaba solo, porque no quería entrometerme en cómo deseaba pasar su última noche decente. Si nuestros compañeros de clase tenían algún problema con eso, podían quejarse conmigo todo lo que quisieran. No importaba con qué frecuencia tuviera que asegurarles que no nos engañaría. Yo siempre lo respaldaría. Onami-chan. Un gemido cansado escapó de mis labios mientras forzaba la apertura de mis ojos. Mako-chan. Miré mi reloj de pulsera, que marcaba las 7:25. Solo debía haber una razón para que me hubiera despertado tan pronto en el nuevo día. ¿Qué pasó? Chihiro-chan está enferma. Dijo que tenía fiebre cuando nos fuimos a la cama anoche y ahora está sudando y vomitando todo el tiempo. La fiebre empeoró y se ve muy pálida. ¿Qué hacemos? La somnolencia que había estado sintiendo desapareció en un instante. ¿Dónde está ella? Todavía en nuestra tienda. Me levanté de un salto sin dudarlo mientras los dos nos dirigíamos hacia allí. La fresca brisa matinal era bastante fría y, aparte de Orikita-san, no había nadie afuera. Todo el campamento estaba en silencio, lo que desprendía una atmósfera casi inquietante. Llegamos a la tienda que estaba a nuestro lado en solo unos pasos y subimos dentro. Chihiro-chan. Mi compañera de clase estaba tumbada en el centro de la tienda con 8 chicas rondando a su alrededor. 2 de ellos sostenían abierta una de las bolsas de vinilo, que desprendía un olor nauseabundo, mientras los otros le ofrecían agua fresca para limpiarse la boca. Ella me miró con expresión de disculpa, sin poder ocultar sus lágrimas. Onami-chan, lo siento, no pude entender su disculpa mientras la miraba confundido. Pasaron unos momentos hasta que me di cuenta de que Chihiro-chan se sentía horrible por haberse enfermado, ya que su retiro nos costaría 30 puntos. No seas tonta, Chihiro-chan. Te llevaremos de vuelta al barco inmediatamente. Me volví hacia las preocupadas chicas que estaban a mi lado. Mako-chan, ayúdame a sacarla de la tienda. Himeno-san, ¿podrías despertar a Kanzaki-kun y Shibata-kun? Bueno. Claro, vuelvo enseguida. Las 2 chicas entraron en acción. Una salió tambaleándose de la tienda, mientras que la otra cambió de posición, lo que nos facilitaría sacarla afuera. Sin embargo, la paciente con náuseas no estaba contenta con esta disposición. No, espera, Onami-chan, ¿es ese solo un día más? Negué con la cabeza, negando su deseo sin dudarlo. No, estás enfermo. No voy a dejar que sufras por unos pocos puntos. Mako-chan y las chicas restantes estuvieron de acuerdo, mostrando su total apoyo a mi decisión. Siempre pensábamos primero en nuestros compañeros de clase. El ascenso a la clase A era secundario. Si tuviera que decidir entre graduarme con todos los de la clase B o con 39 de nosotros de la clase A, entonces elegiría la primera opción 10 de 10 veces. Pero, Orikita-san también, esa es una decisión que debe tomar la clase D, presioné mi palma contra su frente hirviente. Estás ardiendo como loca. No hay forma de que te quedes aquí, ni siquiera por media hora. Te llevaremos de regreso al crucero lo antes posible. Todos nos agarramos mientras ayudábamos a Chihiro-chan a salir de la tienda. No estaba estable sobre sus pies, y sus náuseas empeoraban tan pronto como intentaba ponerse de pie o incluso arrodillarse. Himeno-san llegó pronto con los 2 chicos a cuestas. Ella ya les había explicado la situación a nuestros compañeros de clase, por eso estaban listos para irse. Kanzaki-kun la levantó como una princesa mientras se apresuraban hacia la playa. Ninguno de los dos mencionó los puntos que perderíamos, ya que todos coincidimos en que nuestros compañeros de clase, nuestros amigos, eran más importantes. No podría haber estado más feliz con la decisión de la escuela de ponerme en la clase B después de todo lo que hemos pasado juntos, no había nadie en quien confiara más que en ellos. Chihiro-chan necesitaba un médico lo más rápido posible. No estaba seguro de cuánto tiempo llevarían los procedimientos para su retiro, ya que ella era nuestra líder designada, pero esperaba que la escuela no demorara demasiado debido a su fiebre alta.
Una simple gripe no se desencadenaría de forma tan repentina, sino que aumentaría de intensidad a lo largo de varios días. La única explicación de su explosiva enfermedad habría sido la ingestión de frutas o setas venenosas que crecían por toda la isla. Pero cenamos con todos y nadie, aparte de ella, parecía estar enfermo. ¿Fue esto solo un accidente? Si hubiera consumido algo tóxico, entonces una de las personas a su lado podría haberle dado algo. Normalmente no pensaría de esa manera, pero no podía descartar ninguna posibilidad con Matsushita-san rondando sobre nosotros. ¿Quién se sentó a su lado? Cerré los ojos y reflexioné sobre la tarde de ayer. Recrear las escenas alrededor de la fogata no fue demasiado complicado, pero asignar lugares a los diferentes estudiantes fue todo un desafío después de que todos se unieron. La mayoría de nosotros nos movimos durante la cena, lo que hizo que la situación fuera aún más complicada. Mako-chan estaba a mi izquierda, seguido por Yonezu-kun, a su lado estaba sentado, las imágenes en mi mente tomaron forma y se transformaron en personas, voces y acciones que mis compañeros de escuela representaban. Estos recuerdos a veces se desvanecían en una nube de humo, ya que la posición en la que los había colocado no coincidía con mi memoria. Chihiro-chan, 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 susurros silenciosos, casi inaudibles, escaparon de mi boca mientras intentaba formar su silueta alrededor de los lugares donde podría haber estado. La ilustración imaginaria se expandió con más y más personas hasta que acoté el lugar de Chihiro-chan. Himeno-san se sentó a su izquierda todo el tiempo, lo que debería ubicar al perpetrador a su derecha. Shibata-kun se sentó a su lado por un rato, pero cambió de lugar con la persona que estaba al lado de Kanzaki-kun en algún momento durante nuestra cena. Hitomi-chan también intercambió lugares con Beppu-kun, quien luego intercambió su posición con Amaguchi-kun. La chica llamada Miyu-chan se sentó al lado de Chihiro-chan por un rato porque estaba interesada en su linda pinza para el cabello. Una vez que concluyó su conversación, intercambió lugares con Ayano Kouji-kun. No, debe haber habido alguien más. Sostenía uno de los cuencos de Ike-kun en sus manos, pero se sentó junto a varios de mis compañeros de clase, incluidos Kanzaki-kun, Himeno-san, Watanabe-kun y yo, quienes comieron algunas bayas. Incluso más de nosotros si continuaba durante toda la noche. Que él fuera el perpetrador no tendría ningún sentido, ya que Ayano Kouji-kun nunca haría daño, ¿pudo haber sido él el objetivo? Su accidente el día anterior, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido un accidente? Todos deberían haberse dado cuenta de que Ayano Kouji-kun era el líder designado de la clase. De envenenarlo no lograría nada, además de aumentar la dificultad para las otras clases, ya que necesitarían encontrar al nuevo titular de la tarjeta después de que se jubilara. Y esto resolvió todas nuestras preguntas, todo salió bien. Shibata-kun yacía en el suelo con las extremidades abiertas, jadeando como si se estuviera muriendo. Kanzaki-kun, que no formaba parte de ningún club deportivo, estaba en una condición aún peor, apenas podía mantenerse en pie mientras vaciaba 2 botellas de agua de un solo golpe. Todo su cuerpo temblaba mientras se desplomaba en una postura sentada. Sí, Shiranami-san fue llevada al médico inmediatamente, así que estará bien. Puede que hayamos perdido 30 puntos, pero al menos ahora está en buenas manos. Además, llegamos justo a tiempo para el pase de lista. Ambos chicos tenían problemas incluso para moverse, ya que respiraban profundamente debido a su inmenso cansancio. Himeno-san trajo otras 2 botellas, que Shibata-kun se bebió de un trago sin dudarlo. ¿Cómo diablos hizo Ayano Kouji esto durante 3 días? Su resistencia está por las nubes. 2 risas lastimeras se deslizaron de sus labios brillantes mientras se miraban con sonrisas irónicas. A pesar de que Shibata-kun estaba en el club de fútbol, lo estaba pasando mal con un viaje que era solo una fracción del de Ayano Kouji-kun. Pensar que sus compañeros todavía dudaban de él, Kanzaki-kun me hizo una señal para que me acercara a él antes de sacar de su bolsillo la tarjeta del nuevo líder. Fue solo un gesto pequeño, casi invisible, para los demás. El grabado decía Amaguchi Tetsuya. La identidad del líder no importaba, ahora que habíamos decidido no ocupar ningún lugar. Chihiro-chan usó la tarjeta 2 veces, y la rodeamos en ambas ocasiones. Ibuki-san se unió a nosotros antes de nuestra primera y última renovación, pero habría tenido problemas para averiguar quién usó la tarjeta, incluso si tuviera visión de rayos X la guardaré conmigo hasta el final del examen. Si alguien ve la tarjeta, podría llegar a una conclusión errónea, lo que nos daría algo de tranquilidad. Esta maniobra es dudosa, en el mejor de los casos, pero es lo máximo que podemos hacer en este momento. No podemos equivocarnos si lo intentamos.
El resto de nuestros compañeros se despertaron uno por uno. Oshinomiya Sensei y Chabashira Sensei comenzaron a pasar lista matutina unos minutos más tarde, a la hora habitual. Kouen-ji-kun cargó a Ayano-Kouji-kun sobre su espalda y salió corriendo a ocupar los lugares restantes después de que cada estudiante confirmara su presencia. Matsushita-san se adentró en el bosque con Sakura-san y Asebe-san, lo que fue una combinación nueva e inesperada. Sudou-kun, que normalmente caminaba con ellos, abandonó el campamento con Orikita-san. Se quedó mirando fijamente el suelo, como si estuviera pidiendo ayuda, antes de que los dos desaparecieran detrás de la línea de árboles. Hirata-kun, ¿tienes un momento? Me acerqué a uno de los estudiantes más amables y serviciales de su clase. Se dio la vuelta con una expresión de sorpresa, ya que lo había interrumpido durante su rutina habitual de verificar el progreso de todos. Durante los últimos días, había visto que siempre hacía lo mejor que podía por la clase. Sin importar lo difícil que se pusiera la situación, intentaba mantener la cohesión alta y actuaba con soluciones pacíficas en mente. En resumen, podía confiar en él. Al menos hasta cierto punto. Por supuesto, Ichino-san. Ha pasado un tiempo desde que hablamos, ¿no? Su sonrisa era agradable y creaba el ambiente para una conversación tranquila y amable. Habíamos intercambiado bromas durante nuestra estancia aquí y lo confrontamos sobre el estatus de Ibuki-san como espía, pero la última vez que habíamos hablado uno a uno fue en junio, cuando nos encontramos mientras comprábamos alimentos. Se trata del incidente de hace 2 días. ¿Podrías escucharme un momento? En su rostro se formó una expresión irónica y dolida mientras asentía con la cabeza para reconocer mi súplica. Los dos caminamos hacia el bosque, lejos de nuestros compañeros de clase. Lo elegí específicamente, ya que creía que compartiría mis pensamientos sobre querer ayudar a Ayano-Kouji-kun. Sinceramente, no, Orikita. Mi oreja. No te escabulles y responde mi pregunta, Sudou-kun. ¿Qué hizo Shinohara? Su voz suave, aunque de alguna manera aterradora, se desvaneció cuando pasamos por el rango de audición. Hirata-kun solo se rascó la mejilla y me dijo que no me preocupara demasiado por eso, antes de detenernos en un arbusto de bayas rojas. Arrancó algunas para comer y se dio la vuelta, observándome con atención. ¿Puedo preguntar dónde encontraste la ropa interior de Karuizawa-san? Eso es algo que no puedo discutir contigo. Lo siento muchísimo. Hirata-kun hizo una reverencia en señal de disculpa. No iba a ceder en este punto, pero necesitaba que confiara en mí ahora mismo. Si decidía negarme su apoyo después de mi pedido, entonces volvería al punto de partida. Con su ayuda y la de Kushida-san, podríamos hacer algo. Entonces, ¿puedo hacer una suposición? Observé nuestro entorno para asegurarme de que nadie escuchara nuestra conversación y continué hablando en voz baja. ¿Encontraste la ropa interior en el bolso de Ayano-Kouji-kun por casualidad? Parecía bastante sorprendido. Su silencio fue prueba suficiente para comprobar mi suposición. ¿Cómo lo supiste? ¿Debería contarle los planes de Matsushita-san? ¿O estaría excediendo mis límites? Respiré profundamente y decidí informar a Ayano-Kouji-kun primero, antes de involucrar a alguien más. Él tenía derecho a ser el primero en saberlo, ya que era él quien estaba en peligro. Hirata-kun no debería saberlo todo, pero estaría bien advertirle que alguien estaba apuntando a Ayano-Kouji-kun. No es más que una corazonada por el momento, pero creo que alguien está intentando sacar a Ayano-Kouji-kun de esta isla, por cualquier medio necesario. Primero fue la ropa interior robada en su bolso, luego el accidente mientras renovaba las manchas por la noche. Y ahora tuvimos que enviar a Chihiro-chan de vuelta al barco porque comió bayas venenosas. ¿Qué? Pero, Hirata-kun se detuvo y repasó todo lo que sabía. También debió haber comprendido que esta repentina necesidad de obligarlo a retirarse tenía poco sentido para todos, excepto para la clase de Chihiro-chan. Se sentó a su lado ayer. Creo que comió algunas de sus bayas y se enfermó. Los ojos brillantes y amigables del niño se volvieron sombríos. Él seguía mirando en mi dirección, pero no a mí. Su mirada estaba centrada en algo que había detrás de mí, algo o alguien que no estaba presente. La atmósfera que me rodeaba cambió, lo que me hizo dar un paso atrás. Ayano-Kouji-kun mencionó dolores de estómago esta mañana. Sus palmas aplastaron las bayas que había cosechado mientras sus jugos frescos goteaban por sus dedos y caían al suelo. ¿Por qué? ¿Quién podría hacer algo así? ¿Por qué no podemos llevarnos bien todos? Hirata-kun me mostró una imagen de él que ninguno de sus compañeros de clase debería haber visto hasta ahora.
Aunque sus ojos eran diferentes, pude percibir ciertas similitudes entre nosotros. Debió haber algo en su pasado que lo había moldeado, similar a la angustia por la que pasé. Estoy disponible si alguna vez necesitas hablar. Cargar con tanto peso sola, es doloroso. Había gente aparte de mí que podía apoyarlo. No hacía falta que fuéramos yo, ni Shibata-kun, a quien conocía del club de fútbol, ni siquiera Kushida-san, que era un amigo cercano y compañero de clase para él. Estaba seguro de que algún día encontraría a una persona a quien poder confiarle esta carga. Gracias, Ichinose-san. Pero ya no sé en quién puedo confiar. Puedes confiar en Kanzaki-kun y en mí. También somos amigos de Ayano Kouji-kun. Una vez más, lucía una sonrisa irónica. Después del incidente de la ropa interior, debería haberse dado cuenta de que la clase B se preocupaba más por él que su propia clase. Las acciones que cada uno de nosotros tomó lo decían todo. Demostraron y subrayaron que nos preocupábamos por él, sin importar nada. No podía oír lo que hablaban porque Ichino se había bajado la voz, pero reconocí su reacción. Percibí el dolor, la lucha, la pequeña brasa de desconfianza en sus temblorosos ojos, que antes eran de un marrón brillante. Perdieron su color y se atenuaron como una llama ardiente y moribunda que estaba a punto de extinguirse. Tal como lo recordaba de mis días de escuela secundaria. Hirata estaba plagado de un profundo arrepentimiento, atormentado por su propio desprecio por algo que había hecho o no había hecho, similar a todas las personas que habían depositado su fe en mí. Que habían compartido sus secretos más profundos y oscuros con el personaje que les había mostrado. Esta escena debe haber sido la razón por la que Kiyotaka me dijo que observara a Hirata durante la fase final del examen. Desde que pisamos esta isla, bailaron a su ritmo, sin que nadie lo supiera. Me apoyé en un árbol grueso, entre unos arbustos que los separaban de mí. Dejé escapar un suspiro antes de mirar las copas de los árboles que había encima. El viento rozaba las hojas, produciendo sonidos suaves, casi relajantes, mientras recordaba la noche en la playa. La distancia entre nosotros seguía disminuyendo, pero mi cuerpo se congeló antes de tocar sus labios. Si seguía adelante con ese acto de rebeldía, todo cambiaría. Ya no podría ser la Kikyo Kushida que había sido, la que desconfiaba de lo desconocido y de todos los que la rodeaban. Él debió haber sentido mis luchas, haber sabido que no lo besaría. Su confianza me molestó, o mejor dicho, estaba furiosa porque había tenido razón una vez más. ¿Qué carajo estoy haciendo? Los ojos dorados del diablo brillaron a la luz de la luna, resplandeciendo con mi reflejo. Mi cabello color avellana bailaba con la suave brisa del océano y rozaba su frente mientras observaba mis propios ojos carmesíes temblorosos. Estábamos tan cerca que podía sentir su cálido aliento en mis labios, escuchar su latido constante, que no había aumentado su frecuencia ni una sola vez. Joder, tengo muchas ganas de besarlo. Me aparté y apoyé mi cabeza cansada en su pecho. Este chico me había hecho las cosas más horribles. A pesar de todo lo que me había hecho pasar, quería abrazarlo, sentir su cuerpo agradable y reconfortante cerca del mío. Tanto mi mente como mi corazón eran esenciales para la supervivencia de Kikyo Kushida. En ese momento, estaban desincronizados, esforzándose por entenderse. Debería haber odiado a esta persona. Mi cuerpo todavía temblaba cuando pensaba en él o escuchaba sus palabras. Las cicatrices que había dejado en mi mente y en mi alma no habían sanado y no mejorarían durante bastante tiempo. Sin embargo, mi ritmo cardíaco aumentaba cada vez que estaba cerca de él. Antes, esto había sido influenciado por mi miedo, pero ahora algo diferente tomó su lugar. Y todo esto fue obra suya. Quería que estos sentimientos florecieran. Sus acciones habían sembrado las semillas, y sus esfuerzos por hacerme sentir querida alimentaron ciertas emociones que él se había preparado para desarrollar. Había una razón para su abrazo amoroso, una intención detrás de llamarme su reina, compararme con esta pieza única en el tablero de ajedrez. Kiyotaka. Su suave mano acarició la parte posterior de mi cabeza. Respiré profundamente y me aseguré de recordar esta hermosa velada. Nada, como yo tenía que cumplir con mis tareas, sabía mucho más que los demás sobre lo que estaba sucediendo. A pesar de esta enorme ventaja, no podía comprender la mayoría de las cosas que él hacía. Los pasos que daba no eran solo para ganar este examen. Se preparaba para algo más grande que todavía estaba fuera de su alcance. Ichinose y Hirata se separaron, ella regresó al campamento y él deambuló sin rumbo.
La dirección general lo llevaría de regreso al campamento, pero no parecía que quisiera pasar el tiempo allí en ese momento. Nuestro impecable caballero de brillante armadura se detuvo frente a un árbol grueso. Sus puños se estrellaron contra la corteza una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Es igual que antes, sus golpes eran implacables y cada vez más intensos hasta que la piel de sus nudillos finalmente se quebró. La sangre fluyó de sus heridas, que se mezcló con la tierra del árbol antes de gotear por sus dedos y palma. Las gotas de su fluido corporal carmesí se esparcieron por el aire mientras los restos se derramaban por la corteza y rezumaban en el suelo. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba haciendo todo esto hasta ahora? Se golpeó la cabeza contra el árbol una vez, 2 veces, me pregunté si hubiera continuado, si Mii-chan no lo hubiera llamado. Después de mi conversación con Hirata-kun, regresé al campamento. Kanzaki-kun seguía trabajando para aliviar su cansancio mientras yo le informaba de mis hallazgos. Me reservé mis propias conclusiones, ya que quería que tuviera una visión fresca e intachable de todo lo que había descubierto. Mis sentimientos por Ayano Kouji-kun ya me habían cegado una vez, por eso confiaba más en su juicio que en el mío. Si una persona tan cuidadosa como él llegase a la misma conclusión que yo, entonces podría estar más seguro de mis propias convicciones. Esta vez me resultaría aún más fácil confundir los hechos, ya que este asunto involucraba el destino de Ayano Kouji-kun, Matsushita-san y la clase D. No podía lanzar acusaciones a ciegas sin estar seguro. ¿Qué opinas de todo esto, Ichinose? Eso es lo que me gustaría escuchar de usted primero. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro al comprender mis preocupaciones. Kanzaki-kun era consciente de mis inseguridades, que se debían a mis emociones confusas. Asintió y se pasó la mano por la barbilla. Yo también me he sentido un poco incómoda esta mañana. Pensé que podría haber cogido una gripe o algo así, pero algunas bayas son venenosas y eso explicaría esto. Parece que no eran demasiado tóxicas, ya que tanto Ayano Kouji como yo solo tenemos síntomas muy leves. Shiranami-san debe haber cogido más, por eso su condición empeoró a tal grado. Esta fue probablemente la verdadera razón por la que Matsushita-san quería que nuestras clases permanecieran separadas. Sí. Ella es peligrosa y Chihiro-chan se convirtió en una víctima accidental de su estratagema. Apreté los puños, enfadada y profundamente triste porque Kanzaki-kun había llegado a la misma conclusión. Miramos alrededor del campamento, tratando de discernir cómo proceder a partir de ahora. No había mucho que pudiéramos hacer sin destrozar la cohesión de la clase D. ¿Tienes algo en mente? Creo que es mejor decirle a Ayano Kouji-kun primero. Él merece saber lo que Matsushita-san está tramando a sus espaldas. Tal vez él pueda convencerla de que no siga con este plan. Ella se preocupa por él. Realmente lo creo, así que no sería extraño que él pudiera hacerla cambiar de opinión. La clase D podría perder la mayoría de sus puntos en este examen, pero aún tienen tiempo suficiente para recuperarse. Kanzaki-kun no dijo nada y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Aunque la novia de Ayano Kouji-kun resultó ser una mala persona, me sentí aliviada. No me gustaban esas nuevas emociones mezquinas en mí y traté de enterrarlas debajo de todo lo malo que había hecho. Si ella no hubiera intentado lastimarlo, no habría dicho nada. No me correspondía interferir en su relación como una extraña. Pero si su salud estaba en peligro, no podía quedarme sentado sin hacer nada. Él merecía ser feliz por encima de todo. Los dos nos unimos a algunos de nuestros compañeros de la escuela para ayudar con las tareas que había que hacer. Aparte de esas tareas diarias, teníamos poco que hacer en esta isla. Algunos de nosotros fuimos a la playa ayer y jugamos con las pelotas que Matsushita-san nos hizo comprar, pero eso fue todo lo que nos divertimos aparte de hablar y relajarnos. Aproximadamente media hora después, Ayano Kouji-kun y Koenji-kun llegaron al campamento. Este último no se quedó sin aliento, a pesar de correr por toda la isla con una persona a cuestas. No sabíamos casi nada sobre él, pero su resistencia y destreza física parecían incluso más ridículas que las de Ayano Kouji-kun, que eclipsaba tanto a Shibata-kun como a Kanzaki-kun. Según él mismo, Koenji-kun solo los ayudó por beneficios personales. ¿Cómo logró Matsushita-san acumular tantos puntos? Incluso yo tenía solo unos 2,6 millones y actuaba como nuestro banco. El estudiante más peculiar de la clase D se adentró en el bosque mientras Ayano Kouji-kun cojeaba hacia un árbol cercano donde se sentó. Su tez estaba mucho más pálida que esta mañana mientras se subía la camiseta y examinaba los rasguños que se habían acumulado en su cuerpo durante la caída. Me disculpé y me acerqué.
Mi corazón latía cada vez más rápido y con más fuerza a cada paso que daba hacia él. Era algo que ya me había acostumbrado a hacer durante el tiempo que pasamos en la isla. Desafortunadamente, la razón de mi pulso acelerado era distinta a mi euforía habitual. ¿Qué haría si no me creyera? ¿Qué pasaría si él empezara a odiarme? ¿Debería haber dejado que Kanzaki-kun hablara con él? ¿Debería conseguirlo? ¿Solo para estar seguros? Esos pensamientos se arremolinaron en mi cabeza como un tsunami furioso antes de pararme frente a Ayano Kouji-kun. Una sonrisa encantadora se formó en sus labios mientras me miraba, sin molestarse por mi figura que impedía que los cálidos rayos lo alcanzaran. Hola Ichinose. ¿Podemos hablar? Mi voz sonaba rígida y entrecortada, evidencia evidente de mi nerviosismo. Debió haber notado mi extraño comportamiento, ya que su expresión cambió a confusión. Me acostumbré tanto a él que me di cuenta, aunque su rostro apenas se había movido. Sí, por supuesto. Ayano Kouji-kun se apoyó en el árbol, con cuidado de no ejercer más presión sobre su pierna izquierda, que parecía estar bastante dolorida. Se estremeció al pisar una raíz gruesa que lo obligó a reajustar su postura. Aquí, apóyate en mí. Me agarré de su costado y pasé su brazo sobre mi hombro. No, está bien. Ayano Kouji-kun, no seas así y apóyate en mí. El arrepentimiento se formó en mi rostro pálido después de que logré pronunciar esta frase. Si bien no me molestaba tenerlo cerca de mí, no estaba preparada para lo que esto significaba para mi corazón. Estaba tan cerca que percibí el calor que emanaba su cuerpo. Esta afluencia de estímulos fue demasiado para mi cuerpo, mientras sentía que me desintegraba en un charco de sustancia viscosa de color fresa. Un olor dulce e indescriptible me hizo cosquillas en la nariz. Uno podría pensar que su olor debería ser extraño después de 6 días en una isla deshabitada y mucho sudor, pero ese no era el caso en absoluto. Su olor era más que agradable. No podía encontrar las palabras. Mi mente dejó de funcionar en ese preciso momento, o mejor dicho, entró en modo hiperactivo. Dios mío, ¿cómo huelo? Es malo, ¿verdad? Bien. ¿Y si piensa que huelo mal? ¿Qué debo hacer? Ichinose. ¡Ay! Un chillido agudo escapó de mis labios cuando me miró con una mirada vacía. Esos ojos dorados brillaban a la luz del sol y me perdí en su fascinante brillo. Ninguno de los dos apartó la mirada. No podía entender su razón para no hacerlo, pero la mía era obvia para cualquiera menos para él. 1 segundo, 2 segundos, perdí la noción del tiempo, ya que mis ojos se negaban a parpadear. Casi como si les preocupara que él se fuera una vez que se abrieran de nuevo. Mi rostro se puso rojo intenso y comenzó a calentarse. No me sorprendería si me convirtiera en un segundo sol si lo miraba un poco más. ¿A quién engaño? Mi corazón habría saltado de mi pecho mucho antes. Ichinose. Ayano Kouji. Una voz familiar me sacó de ese estado de trance. ¿Eh? Ah. Sí, Kanzaki-kun. Muchas gracias. Las chicas dijeron que calentarían un poco de agua y pondrían bayas dentro para preparar una especie de té, señaló a nuestros compañeros de clase, quienes nos saludaron con sonrisas radiantes. ¿Ustedes también quieren un poco? Ah, claro. Gracias por preguntar, Kanzaki-kun. Si no es molestia, también me llevaré algo. Gracias, Kanzaki. Él asintió y caminó de regreso hacia el grupo, que comenzó a chillar al recibir nuestras respuestas. Miré a mi alrededor, esperando que ninguno de los estudiantes de la clase D viera su comportamiento demasiado obvio. Kushida-san era la única que estaba allí en ese momento, y no se equivocaría por algo como esto. Con un poco de suerte, estaba agradecido de que mis compañeros quisieran ayudarme, pero esa no era la manera adecuada. Ayano Kouji-kun tenía una novia con la que parecía feliz, así que no me correspondía entrometerme. Nuestros amigos también notaron que lo trataban con desconfianza, a pesar de todo lo que hizo por la clase D, así que entendí de dónde provenían sus vigorosas intenciones. Ayano Kouji-kun y yo caminamos hacia el bosque. Nos detuvimos a los 20 metros, ya que no quería forzar más su pierna. Limpié las hojas y la tierra de debajo del árbol antes de sentarnos los dos. Estaba herido, así que no había razón para dejarlo de pie todo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tengo que decirte algo. Aparté la mirada, todavía preocupada por las reacciones negativas que podría tener una vez que le contara lo que sabíamos. Si lo tomaba a mal, nuestra amistad se rompería sin posibilidad de salvación. Eso suena serio. ¿Qué pasa? Prométeme que no te asustarás, ni me odiarás, me miró a los ojos con expresión perpleja.
¿Cómo podría odiarte? Su voz suave y cálida me convenció de que tomé la decisión correcta. Está bien, no estoy segura de cómo decirte algo así, y no lo haría si tuviera otra opción, pero creo que Matsushita-san quiere alimentarte con bayas venenosas para que puedas retirarte del examen. Sé que esto suena horrible y que quizás no me creas, pero todos saben que eres la líder de la clase de ella. Quiere cambiar esto antes del último día para quedarse con todos los puntos que has ganado. Si me odias ahora, está bien. Lo entendería, pero por favor. Necesitas, lo sé. ¿Eh? Su voz tranquila y sin emociones me asustó más que un grito o una mirada fulminante por hablar mal de su novia. Me di cuenta de nuevo, ya que las palabras que había dicho eran aún más asombrosas. Durante unos segundos, no pude captar un pensamiento claro y continuo. Mucho menos formar una frase coherente. ¿Qué? Chiaki me contó su plan el primer día. También dijo que debíamos mantenerlo en secreto, porque nuestros compañeros se asustarían, mientras que ella me aseguró que buscaría otra solución que no pusiera en peligro mi salud. Ambos nos devanamos los sesos, pero a ninguno se le ocurrió una solución viable. Lo agarré por los hombros y lo sacudí. ¿Qué? Pero, esa es tu salud, Ayano Kouji-kun. Esto no está bien. No deberías tener que hacer algo así. Ella ni siquiera debería haber tenido la idea de envenenarte. Eso no es normal. Ella es tu novia. ¿Cómo no podía entender que su manera de hacer las cosas era incorrecta y peligrosa para él? Una persona normal no envenenaría a otra. ¿Crees que no lo sé? Bajó la cabeza y jugó con las briznas de hierba que tenía a sus pies. Era demasiado tarde para hacer algo. En lugar de contárselo a todo el mundo y dañar la clase, me juré a mí mismo que seguiría adelante con su plan y mantendría la paz. Te agradezco sinceramente que me lo hayas contado, de verdad. Pero este es un problema de la clase B, así que, por favor, déjanos encargarnos de ello. Mi corazón se hizo añicos cada vez más a medida que avanzaba su sentencia. Ayano Kouji-kun protegió a su clase de todas las maneras imaginables, a pesar de las dudas que sus compañeros tenían sobre él, de su desprecio por su condición y de sus actitudes cuando él no estaba. Ignoró las miradas, las malas palabras y el peligro que este plan representaba para su salud y se interpuso entre Matsushita-san y sus compañeros de clase. Solo para que nadie más que él tuviera que sufrir. No sería correcto decirle que lo estaban utilizando, ya que Ayano Kouji-kun ya había tomado una decisión. Aceptó el plan de su novia, la crueldad de sus compañeros de clase y comenzó a reprimir todos esos sentimientos retorcidos para protegerlos. ¿Habría tenido yo la misma fuerza en su lugar? ¿Sabes cuándo se supone que debes comer las bayas? Esta noche, ¿por qué? Porque Chihiro-chan se enfermó hoy. Shiranami. Pero, se quedó en silencio mientras sus pálidas manos comenzaban a arrancar la hierba que había a sus pies. Me senté a su lado. Shiranami, ¿está enferma por mi culpa? ¿Por qué? Eso no es lo que quería. No pude evitar abrazar al niño que sufría frente a mí. Vaya, son mucho más suaves que los de Kikyo y Chiaki, ni siquiera podía imaginar las emociones y el dolor tortuoso que debía estar experimentando en ese momento. Después de todo lo que había logrado para proteger a sus compañeros de clase, uno de sus amigos de nuestra clase se enfermó. Debió sentirse horrible por querer estar con nosotros ayer, ya que esa era la única razón por la que Chihiro-chan comió las bayas. Ni Kanzaki-kun ni yo lo culpamos, pero él debe haberse culpado a sí mismo. ¿Cómo podía saber que Matsushita-san llevaría a cabo su plan antes? Lo único que podía regalarle era consuelo. No es tu culpa, Ayano Kouji-kun. Ninguno de nosotros piensa así. No podrías haberlo sabido, así que por favor, no te culpes más. No levantes este peso tú solo. Siempre te respaldaremos. Él debió haber sentido la sinceridad en esas palabras mientras apretaba su agarre a mi alrededor. El dolor y el sufrimiento, yo lo ayudaría a sobrellevarlo, sin importar cuánto tiempo tomara o cuán difícil fuera nuestro camino. En ese momento, no todo estaba perdido. Si él nos hubiera confiado esto antes, tal vez hubiéramos podido encontrar algo para ayudarlo. Quizás todavía podríamos. Kanzaki-kun y yo pensaremos en algo, así que por favor, no dejes que te envenene. No puedo. No sin arriesgar la clase. Si no ingiero el veneno como está planeado y ustedes no pueden encontrar nada, entonces mi clase se desintegraría. No es que no confíe en ustedes, pero esta no es una carga que deban llevar ustedes. Entonces lo haré mío. No me importa lo que digas. Aflojé el abrazo y me puse de pie, antes de estirar mi mano hacia él. Volvamos.
Kanzaki-kun y yo tenemos algunas cosas en las que pensar. No quiero verte lastimado. Sexto día, tarde. Me apoyé en un árbol mientras las nubes se desgarraban, compartiendo mi estado de ánimo actual. Las gotas translúcidas se estrellaron contra el suelo y salpicaron la hierba verde que crecía a mi alrededor. Extendí la mano, atrapando y mirando las lágrimas del cielo. Esto solo va a empeorar. ¿Vienes? Kanzaki-kun se levantó y se sacudió el polvo de la espalda con una expresión derrotada similar. Su ceño se hizo más profundo al notar que no tenía intención de moverme a ningún lado. No, todavía no. Me quedaré un rato. Debes comer, y no mojarte. No tengo hambre y solo es agua. A pesar de nuestras mejores intenciones, no pudimos encontrar una solución sin cortar la confianza de Ayano Kouji-kun en nosotros. Él nunca nos perdonaría si no honrábamos los sacrificios que ya había hecho. Todo lo que podíamos desear era que depositara su fe en nosotros antes la próxima vez que planeara atormentarse por el bien de su clase. Un suspiro profundo y frustrado resonó en el bosque oscuro. No puedo culparte por eso. Solo asegúrate de volver antes de que el clima empeore, ¿de acuerdo? Tendré que regresar o Matsushita-san podría ponerse inquieta. No podemos dejar que se dé cuenta de que lo sabemos. Claro, te seguiré en unos minutos. No te preocupes. El crujido que producían sus pasos se fue suavizando hasta apagarse. Levanté la cabeza y observé las gotas de lluvia que inundaban la isla con su reconfortante y algo melancólico olor. Con un clima como este, todos se habrían ido a sus tiendas de campaña o a la cueva, pero a mí me gustaba estar allí. El cielo comprendía cómo me sentía y reflejaba el sentimiento miserable que se extendía por mi alma como un cáncer. Es un día terrible para la lluvia. Una lágrima solitaria se deslizó por mi ojo derecho. Vaya, vaya. Ser una doncella enamorada parece ser toda una aventura. Sorprendido por la repentina voz, di un salto y casi tropecé con mis propios pies. El chico del que se originó esta declaración salió de la maleza a mi izquierda. Echó su melena dorada hacia atrás y mostró sus dientes blancos y brillantes. Kouenji-kun, me sorprendiste. ¿De qué estás hablando? Por favor, es bastante difícil no notar tu fascinación por el chico Ayano Kouji. Mi corazón se detuvo mientras la sangre en mi cuerpo se congeló. Ayano Kouji-kun tiene novia. Somos solo amigos. ¿Te das cuenta de que estás desviándote, no, chica del banco? Por favor, no me trates como a un tonto como lo hacen esos monos de clase D. Es impropio de alguien que ha alcanzado cierto umbral por encima de los primates. ¿Chica de banco? ¿Cómo pudo enterarse de eso? Aparte de mis compañeros de clase, nadie lo sabía y no se lo habrían dicho. Tampoco pudo haber visto mi teléfono, ya que no teníamos nada que ver el uno con el otro hasta este examen. Ayano Kouji-kun también era una excepción, pero él era igual que mis compañeros y no compartiría esta información con nadie. ¿Qué quieres? Hay una razón por la que apareciste, ¿no? Yo. Una risa explosiva resonó en el bosque, asustando a los pájaros mientras los árboles comenzaban a temblar al ritmo de su voz. No necesito nada de ti, pero sí puedo ofrecerte algo. Sus palabras fueron tan misteriosas como de costumbre. ¿Y eso qué sería? Ayano Kouji Kiyotaka. ¿Cuánto vale su bienestar para ti, doncella? 7 de agosto. Después de una semana infernal en una isla deshabitada, el examen especial estaba a punto de terminar. No esperaba lo terrible que sería esta semana después de haber pisado por primera vez esta isla, que bien podría haber sido un purgatorio. Mis ojos se abrieron y vieron el mismo techo con el que me había familiarizado la semana pasada. Este viaje había sido el primero de este tipo que hice. En casa no teníamos mucho dinero, así que nunca había dormido en una tienda de campaña fuera de los viajes escolares, ni había pasado días en un crucero de lujo. A pesar de todos los recuerdos que había creado, quería olvidar que los últimos 7 días habían existido. La tienda se abrió cuando uno de mis amigos echó un vistazo dentro. Oh, nuestra somnolienta representante de la clase finalmente se despertó, ¿eh? Mako-chan sacó la lengua antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. El pase de lista de la mañana es en 5 minutos, así que deberías levantarte. También es el último, así que no hay necesidad de deprimirse. Observé su saludo despreocupado con un asentimiento silencioso. Ella salió de la tienda e informó a mis compañeros de clase que había logrado despertar con éxito a la bella durmiente que quería seguir durmiendo solo 5 minutos más durante la última hora. Una mueca de dolor se dibujó en mi rostro.
Me froté los ojos y me di palmadas en las mejillas para que me sonrojaran un poco y ocultaran mi tez pálida antes de salir tambaleándome de la cálida cama y unirme a ellos. Nuestra reunión habitual seguía el mismo patrón todas las mañanas. Se llamaba a un estudiante por su nombre y respondían si estaban presentes. La misma escena tuvo lugar justo a nuestro lado. El hombre que mató a Yanokouji. La mirada de Chabashira Sensei recorrió la clase de incluso Oshinomiya Sensei se quedó en silencio por un momento mientras miraba a su alrededor, buscando al chico en cuestión. Lo mismo le pasó a Kanzaki-kun. Presente. Su reveladora voz monótona danzó por el claro. Miré al chico de cabello castaño y ojos dorados, cuyo temperamento ceniciento se había recuperado del día anterior. Mi pecho comenzó a doler, a picar y a arder con un dolor insoportable mientras me mordía el labio. La expresión de Kanzaki-kun estaba teñida de sorpresa mientras apartaba la mirada hacia el suelo. ¿Fue esta la decisión correcta? Había traicionado a mi clase, a mis amigos que eran como mi familia, de la peor manera imaginable. Todo por un chico con el que ni siquiera podía estar, una persona que apreciaba a otra, a pesar de sus defectos y tendencias oscuras. Entré en esta escuela para cambiar, para pasar página, lejos de los recuerdos de mi pasado. Aún así, incluso ahora, todavía me perseguían. Yo seguía siendo la misma persona repugnante que había sido antes. Nada había cambiado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Los recuerdos, mis recuerdos de tiempos pasados, se superponían con las nuevas cicatrices que se formaron ayer. Merecía esta sensación punzante que asaltaba mi corazón y me ganaba el dolor abrasador que recorría mis extremidades. Este castigo por mis acciones despreciables estaba más que justificado. ¿Mis compañeros de clase reaccionarían de la misma manera? Apreté los puños y me mordí el labio con más fuerza hasta que empezó a sangrar, tratando de contener las lágrimas que ya sentía en mi mejilla. El dolor en mi corazón se intensificaba por cada milímetro que cubrían las gotas saladas. Se deslizaban por mi mejilla, goteaban sobre mis manos y caían al suelo. Onami-chan, ¿te sientes mal? Esta frase hizo estallar y destrozó el dique lleno de agujeros. Sin previo aviso ni señales previas de que algo iba mal, lloré a borbotones. Me derrumbé, sucumbí al dolor y lloré por lo que había hecho. Presente. Chabashira Sensei marcó mi nombre mientras sentí una mirada amorosa, aunque preocupada, posarse en mi persona. Ichino Seonami no había sido seleccionada para la clase A, lo que era razón suficiente para suponer que ella también tenía algún tipo de defecto. Algo debía haber sucedido en ese historial impecable que ella llamaba suyo, y esa posibilidad me intrigaba. Era una chica dulce, increíblemente amable, compasiva y desinteresada, altruista, incluso. ¿Podría esto aprovecharse en las circunstancias adecuadas? Onami-chan, ¿te sientes mal? La voz de Amikura era suave, llena de preocupación por su compañero de clase. La expresión de Ichinose, su rostro pálido y el dolor que se reflejaba en sus temblorosos, pero hermosos orbes azul océano delataban el estado mental inestable en el que se encontraba debido a sus acciones. Su desmayo comenzó lentamente con sollozos, seguidos de sollozos profundos. Cayó de rodillas y comenzó a llorar a lágrima viva frente a todos. Sus amigos, nuestros compañeros de clase y los dos profesores. Los estudiantes de la clase B, así como Oshinomiya Sensei, rodearon al ángel con genuina aprensión. Onami-chan. ¿Qué pasó, Onami-chan? Onami-chan, cada vez que una de sus amigas expresaba su preocupación, los gritos se intensificaban. La angustia que sufría se profundizaba a medida que crecía su culpa, devorándola como un cordero perdido en un dulce día de verano. Sus amigos más cercanos, que se preocupaban por ella, exacerbaban el desprecio que sentía por sí misma y que la consumía como una enfermedad que se propagaba. La mirada de Kanzaki se inclinó hacia mí, sorprendida por mi presencia. Los estudiantes de la clase D también expresaron sus preocupaciones y temores por el bienestar de Ichinose. No solo habían sido nuestros compañeros durante este examen, sino que también era una de las chicas más populares de la escuela. No fue una sorpresa que todos estuvieran angustiados cuando alguien como ella rompió a llorar. A Ichinose no parecía importarle llorar a mares en presencia de tanta gente. Lloró y sufrió en una posición tan humillante, casi lamentable. Su traición, que aún no se conocía, la lastimó tan profundamente que no pudo evitar dejar que esas emociones negativas salieran de su sistema, dándoles rienda suelta sobre su cuerpo. ¿Podría Ichinose Onami contarle a su clase sobre este vergonzoso acto? ¿O se llevaría este secreto a la tumba? No podía esperar para descubrirlo.
Kiyotaka y Koenji-kun regresaron de su último viaje después del pase de lista matutino, ya que la mayoría de nuestras cosas estaban empacadas. Al principio, había planeado omitir la última oportunidad de ocupar los puestos, ya que habría sido demasiado peligroso para nuestro nuevo líder designado, pero eso ya no era un problema. Los miré aliviado. Uno se sentó y se apoyó en un árbol, mientras que el otro se adentró en la jungla sin despeinarse. Koenji-kun tenía una constitución muy diferente y podía ignorar estos viajes como si no fueran nada. Confiarle la tarea de atar todos esos cabos sueltos era una apuesta arriesgada, pero me aseguró que no tendría que pagarle y que me debía un gran favor si algo salía mal. Todavía tengo mucho que aprender. Koenji-kun demostró ser increíblemente capaz, por eso decidí confiar en él esta vez. Sin embargo, fue una verdadera lástima que no tuviera pensado participar en la clase. Declaró que no ayudaría en los exámenes futuros y que solo nos dio una mano esta vez porque habíamos sido tan lamentables, retorciéndonos como gusanos indefensos. El resto de la mañana pasó tan rápido como la primera. Nuestro grupo regresó a la orilla alrededor de las 11. No necesitábamos una hora para llegar al barco, pero teníamos que entregar nuestras suposiciones antes del mediodía, cuando el examen finalizaba oficialmente. Las enormes carpas y el helicóptero todavía estaban en la playa, junto a algunas construcciones nuevas. Se habían instalado 4 mesas al final de cada fila, justo delante de un pequeño escenario que se había erigido durante nuestra estancia. Las columnas estaban etiquetadas de la A a la D, asignando a cada clase un lugar determinado. Uno de los profesores subió las escaleras de madera del lado izquierdo del escenario con un megáfono en la mano. El aparato producía un pitido muy fuerte que atraía la atención de todos los estudiantes que estaban en la playa. Puedes hacer tus conjeturas desde ahora hasta las 11:59. Cualquier conjetura posterior será inválida. En cada mesa había una persona adicional de pie. Ninguno de ellos eran nuestros profesores de aula, sino otro personal que no tenía ninguna relación con ninguno de nosotros, lo que significaba que ni siquiera nuestros profesores podían saber quién había sido elegido, al menos antes de que se anunciaran los resultados. Nuestros instructores dejaron sus respectivas posiciones detrás de nosotros y abordaron el barco. Oshinomiya-sensei tenía una expresión relajada y subió corriendo las escaleras, gritando por alcohol mientras Chabashira-sensei y Mashima-sensei mostraban su habitual semblante severo mientras negaban con la cabeza, sorprendidos por el comportamiento de sus colegas. Sakagami-sensei se deslizó por las escaleras como una serpiente mientras observaba a la asamblea de estudiantes. «Hagamos esto, ¿de acuerdo?». Kanzaki-kun se giró hacia mí, ante lo cual asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Caminamos hacia nuestras mesas designadas para escribir los nombres de la clase A y C. Para hacer este procedimiento más seguro para ellos, decidimos que le mostraría a Kanzaki-kun nuestras conjeturas finales antes de entregar el trabajo. Este debería haber sido el papel de Ichino-san, pero ella no se sentía bien. Tomé el bolígrafo que la escuela había preparado para nosotros y anoté los nombres que Koenji-kun me había dado, aunque no sabía cómo había llegado a la conclusión de que era el líder de la clase C, ya que no había habido pistas. Kanzaki-kun se acercó y echó un vistazo a nuestra presentación, según nuestro acuerdo, antes de que ambos le entregáramos el papel al miembro del personal que estaba frente a nosotros, quien lo dobló en un sobre grueso y se fue de la playa. Regresamos a nuestras respectivas clases después de concluida nuestra transacción. La alineación mínima de la clase C estaba formada por Shina-san, Ibuki-san y Yamada-kun. La primera nos dio las gracias y se despidió de nuestro grupo al llegar a la orilla, mientras que las otras dos se unieron a ella unos minutos después cuando llegaron a la playa. La clase estaba tan sorprendida por su patética exhibición que la mayoría de ellas se echó a reír de manera contagiosa, debido a la actitud altiva habitual de la clase C. Katsuragi-kun no le prestó atención a sus compañeros de clase y llenó el papel frente a él mientras Ibuki-san se encargaba de este paso para la clase C. Shina-san y ella no hablaron de nada antes de irse para completar el procedimiento, lo que una vez más enfatizó que ella realmente no estaba interesada en la competencia de la clase. Cada clase habló entre sí mientras esperábamos hasta el mediodía. No pude evitar escuchar que la mayoría de los estudiantes hablaban sobre la desaparición de la clase C y que no se habían tomado el examen en serio. Algunos chicos y chicas de la clase A también se sorprendieron por la presencia de Kiyotaka, ya que habían asumido con razón que ya no debería estar aquí. Estamos contando los resultados. Espere un momento. Si lo desea, puede utilizar el área de descanso o tomar una bebida. Este anuncio fue transmitido 3 veces a través de los altavoces del barco.
No pude evitar dar un profundo suspiro de alivio después de haber sobrevivido a esta semana. Por fin había terminado, un trato cerrado. No más intrigas, mentiras ni pensar demasiado en ninguna declaración. Solo un poco de tiempo para relajarme. Miré a Kiyotaka y a Horikita-san, que se encontraba mucho mejor que antes. No estaba en perfectas condiciones, pero una buena y nutritiva comida en el crucero haría maravillas con su constitución. Vamos a traerte algo de beber y algunos bocadillos, tal vez. Ayano Kouji-kun, agradezco tu ayuda, pero puedo caminar hasta allí yo solo. No eres nada linda, lo sabías, ¿verdad? Una pequeña sonrisa se formó en mis labios cuando vi que su relación no había cambiado en absoluto. Ambos se lo pasaron genial burlándose el uno del otro. Horikita-san era uno de los pocos buenos amigos que tenía en nuestra clase, comparable a Ichinose-san, Kanzaki-kun, Shibata-kun, etc. Soy perfectamente consciente de que es difícil referirse a mí como linda, debido a mi comportamiento, pero no deberías decirle algo tan duro a una chica pobre y enferma, ¿sabes? ¿No acabas de decir que estabas bien? No recuerdo tal cosa. No pude evitar reírme después de escuchar su intercambio. Algunas de las otras chicas también notaron que ella no era tan mala persona, lo que me tranquilizó un poco. Horikita-san logró simpatizar con Kiyotaka, así que esperaba que este fuera el caso con las chicas también, ahora que sabían que ella no era solo mala, arrogante y condescendiente. No todas habían cambiado sus opiniones, por supuesto, pero esperaba que al menos pudieran aceptarla con el tiempo. Nuestro período de relajación continuó durante unos 30 minutos hasta que Mashima-sensei desembarcó del barco. Se dirigió al podio con el megáfono en la mano, igual que el miembro del personal anterior. Todos se dieron la vuelta cuando otro pitido fuerte resonó en la playa. En cuestión de segundos, el silencio descendió sobre el lugar. Durante la semana pasada, hemos seguido de cerca sus esfuerzos en esta prueba especial. Algunos estudiantes aceptaron el desafío de frente, mientras que otros idearon planes o forjaron alianzas para afrontar la prueba. Han sucedido muchas cosas, pero en general, los resultados de la prueba fueron espléndidos. Buen trabajo. Después de su sincero elogio, todos se sintieron aliviados. Bueno, para ir directo al grano, me gustaría anunciar el resultado de esta prueba especial. Sin embargo, antes de revelar los puntos, quiero advertirles. No aceptaremos preguntas sobre los resultados, sin excepción. Nos gustaría que aceptaran la información que les hemos dado, la analizaran y la utilizaran para la próxima prueba. Es lo que es. No se emocionen con estos resultados. Deben aceptar la realidad. La tensión era cada vez mayor, ya que los estudiantes escuchaban cada palabra que salía de la boca de Mashima-sensei. Bajó el megáfono y abrió el sobre blanco sellado que recibió del miembro del personal que estaba a su lado. Ahora, la clasificación. La clase más baja es la C, con 0 puntos. Nadie se rió ni se sorprendió en absoluto por esta revelación. El grupo en cuestión estaba formado por 3 personas, por lo que no era raro suponer que habían quedado en último lugar. Ryuen se había ido con la mayoría de sus compañeros de clase y habían disfrutado de sus vacaciones de ensueño en el crucero mientras nosotros dormíamos en el suelo. Desde cierto punto de vista, incluso podrían haber ganado el examen. En tercer lugar se sitúa la clase A, también con 0 puntos. Toda la playa estaba en un silencio sepulcral. Nadie creyó lo que Mashima-sensei acababa de anunciar. La clase A, que se destacaba entre todas las demás clases con más de 1000 puntos y una ventaja de alrededor de 300 puntos sobre la clase B, quedó en último lugar junto con el grupo de 3 del que se habían reído antes. Sin embargo, la conmoción que debería haber seguido a esta ridícula declaración nunca se produjo. El segundo lugar lo ocupa la clase B, con 315 puntos. ¿Sí? ¡Wow! Lo logramos, muchachos. ¿Sí? Hagamos una fiesta en una de las salas de karaoke. Buen trabajo, todos. La clase B estaba muy contenta porque habían ganado 15 puntos extra gracias a nuestro trato. Aunque Ichinose-san aplaudió con todos los demás, su sonrisa no brillaba tanto como de costumbre. Debía sentirse muy mal, de lo contrario no habría estado tan desanimada después de tan buenas noticias. Los estudiantes de la clase nos miraron con sospecha, ya que éramos los únicos que quedábamos. Y luego la clase D. Los movimientos de Mashima-sensei se endurecieron. Los estudiantes que esperaban en la abrasadora playa estaban desconcertados por este repentino espectáculo. El profesor de la clase A se volvió hacia el miembro del personal, que le había entregado la lista, con expresión de asombro. ¿Estás seguro de que esto es correcto?
El representante no se sorprendió ni sintió curiosidad por el cambio de comportamiento de Mashima Sensei. Una risa seca y abatida se le escapó al hombre mientras asentía. No hay duda. Lo hemos comprobado varias veces. Su intercambio fue casi cómico. Aunque susurraban, sus voces se distinguían fácilmente gracias al megáfono que tenía en la mano el profesor. No había logrado bajar el volumen debido a la sorpresa y se olvidó de quitar el pulgar del botón porque sus músculos se habían tensado. El sudor se acumulaba en su frente y sus ojos temblaban de incredulidad. La suma escrita en el billete era demasiado. Sin embargo, no podía comprender su desconcierto. Esta diferencia era inevitable. ¿Qué esperaban después de arrojar un zorro al gallinero? ¿Después de dejar que un dios juegue con los mortales? Cerré los ojos, dispuesto a escuchar la orquesta de reverencia que estaba a punto de desarrollarse. Primero está la clase D. Con 787 puntos. Mierda, ¿qué? ¿Hablas en serio? ¿7, qué? Lo logramos, todos. La clase D estalló en una celebración que era difícil de describir con palabras. Gritos de alegría, asombro y pura euforia resonaron en la playa de arena mientras se abrazaban y saltaban de felicidad. Sus compañeros durante este examen jadeaban en silencio de admiración, felicitando a sus aliados con sonrisas cordiales. Puede que ellos mismos no hubieran logrado una cantidad tan descabellada, pero estaban contentos con los 315 puntos que habían recibido. ¿Qué significa esto, Katsuragi? Alguien en el campamento de la clase A no estaba tan contento con la noticia. Katsuragi-san permaneció en silencio, inmóvil. No levantó la cabeza para demostrarle al chico que lo había escuchado, ni miró hacia la atmósfera festiva de la clase D. Todo lo que hizo fue reflexionar en silencio, preguntándose en qué se había equivocado. Ryuen-san dio un paso adelante y se apoyó en la barandilla del barco con una amplia sonrisa en su rostro. Puede que no hayamos obtenido puntos durante este examen, pero habíamos estabilizado el estado de ánimo general que predominaba en la clase. Mientras los otros estudiantes sufrieron durante 7 días, la clase C había pasado el mejor momento de sus vidas en los muchos establecimientos del crucero. No solo habíamos hecho un trato con Katsuragi-san, sino también con los estudiantes que seguían a Sakayanagi-san. Ryuen-san era realmente una persona retorcida y astuta al pensar en planes tan torcidos. Sabía que perderíamos puntos después de que Shiranami-san enfermara milagrosamente, pero los 787 de la clase D eran simplemente ridículos. Pero había algo más que habíamos aprendido. Ichino Seonami, Kanzaki Ryuji, Matsushita Chiaki, Hirata Yosuke y Kushida Kikyo fueron figuras clave en sus respectivas clases. Todos y cada uno de ellos miraron fijamente a una persona en particular cuando se anunció esta increíble cantidad de puntos. La sonrisa de Ryuen-san se hizo tan grande como las fauces de un dragón cuando se dio cuenta de a dónde nos llevaban esas miradas. Te tenemos, X o debería decir Koenji Rokusuke,